Capítulo 51, Operación de Trampa. 7. En las películas o en las dramáticas victorias bélicas, hay casos en los que el comandante de una fortaleza sitiada solicita conversaciones para ganar tiempo, deliberadamente, reforzar las defensas y lograr la victoria. Sin embargo, estos sucesos son extremadamente raros y solo ocurren cuando el suministro de alimentos es mínimamente adecuado y se puede mantener la moral. Por lo tanto, esta conversación significa claramente discutir los términos de la rendición y la entrega de la fortaleza. Llamen al sargento Sword. Sí, señor. Tras esas palabras, el mensajero se marchó rápidamente para llamar al sargento Sword. Poco después, el sargento Sword entró en mi tienda de mando. Tras su reciente ascenso, su expresión debería haber sido alegre, pero parecía algo sombrío. ¿Ocurrió algo durante el reconocimiento? Sargento Sword, presente según lo requerido. Gracias por venir tan rápido. En absoluto, señor. Bueno, te llamé porque quería preguntarte algo. Eres el explorador más fiable en primera línea. Sword tragó saliva con dificultad al oír mis palabras y respondió con voz tensa. Por favor, habla, señor. ¿Cuál es la situación alimentaria del enemigo? Según tus informes, deberían estar empezando a morir de hambre. No te preocupes por organizar la información, solo dime exactamente lo que has oído. Sí, señor. Sword terminó su respuesta e inmediatamente comenzó a leer los papeles que tenía en la mano izquierda. Según los informes de reconocimiento del Cabo Pat y 10 exploradores recopilados, hasta ayer, el enemigo eliminó las raciones de alimentos para ciudadanos y siervos. Hace una semana, debido a una grave escasez, como consecuencia, estallaron importantes protestas en la fortaleza que derivaron en enfrentamientos entre soldados y civiles. Puede parecer duro, pero si yo hubiera estado defendiendo la fortaleza en esa situación, probablemente habría hecho lo mismo. Es deber del comandante de la defensa mantener la fortaleza incluso si todos los ciudadanos mueren de hambre, a excepción de los soldados que custodian las puertas y las murallas. Sin embargo, eso fue una visión miope. Hubiera sido mejor dar armas básicas a los ciudadanos y campesinos, abrir las puertas y entablar batalla para reducir la población. Continuar. Sir Rance, sus caballeros y soldados cortaron los brazos y las piernas de 30 cabecillas que participaron en las protestas, luego los decapitaron y ejecutaron a algunos de los otros manifestantes por decapitación. Después de eso, el sargento Sword, que había estado hablando con calma, de repente empezó a tartamudear y dejó de hablar. Le dije que informara de todo, así que su vacilación sugiere que debe haber contenido demasiado difícil incluso de mencionar. Pero necesito escuchar esto para reducir las bajas entre nuestros soldados y los que resisten en la fortaleza. Así que presioné al sargento Sword, dirigiéndome a él con voz severa, como si lo estuviera regañando. Sargento Sword, al comprender lo que quería decir, cerró los ojos con fuerza y abrió la boca. Algunos soldados, ciudadanos y siervos intentaron desenterrar las tumbas de los muertos para comerse los cadáveres, actos que ningún ser humano debería cometer. Sin embargo, Sir Rance lo había previsto y supervisó debidamente los lugares de entierro de esos cuerpos, impidiendo que se produjera el canibalismo. En vista de estas circunstancias, creo que la situación alimentaria del enemigo es crítica. Ya veo. ¿Hay algo más? Si su señoría les ofreciera clemencia a cambio de que se rebelaran y abrieran las puertas, creo que muchos cooperarían. Justo ayer, el soldado Hans informó que, durante una misión de reconocimiento, fue descubierto por un siervo de la fortaleza, que le dijo abiertamente: cooperaré si me perdonan la vida. Ciudadanos y soldados mueren de hambre hasta el punto de considerar el canibalismo, e incluso contemplan la rebelión en la fortaleza de Elsman. Quizás con la conversación de hoy logre que me abran las puertas. Tras llegar a esta conclusión, sonreí y agité la mano mientras hablaba. Puedes irte, y te concedo 3, no, 4 días de permiso. Dile al capitán de reconocimiento que todos los exploradores se turnen para descansar. A pesar de que le concedieron el permiso, el rostro del sargento Sword no se iluminó mucho. El impacto de presenciar cómo los enemigos intentaban desenterrar cadáveres para alimentarse debió de ser verdaderamente traumático. Para mostrar tal angustia incluso delante de mí, debe haber sufrido un tremendo shock psicológico. Trastorno de estrés postraumático. Podría desarrollar TEP, así que decidí utilizar el mejor método a mi alcance para tranquilizarlos. Concedo 4 días de permiso, durante los cuales se proporcionará carne y alcohol ilimitados. Descansen bien, comiendo y bebiendo todo lo que les permitan las provisiones. Gracias, señor. Tras decir esas palabras, el sargento Sword inclinó la cabeza en señal de respeto y abandonó mi tienda. Algunos soldados podrían ser como Sword, sufriendo un shock psicológico y teniendo dificultades para adaptarse como soldados en esta situación. ¿Cómo puedo devolverle su vitalidad mental? Da igual. Ordenador, comuníquese inmediatamente con Balt y el Mut y dígales que traigan al oficial más feo y de aspecto más aterrador del cuerpo de mercenarios. Sí, señor. Asterisco. Pasó el tiempo y, finalmente, llegó el día de mi conversación con Sir Rance, quien estaba al mando de la defensa de la fortaleza, aunque se convirtió en una conversación extraoficial debido a la insistencia de Sir
Rance en mantener su orgullo. Aún así, en el momento en que pidieron dialogar, en esencia estaban diciendo, todos vamos a morir, por favor, tengan piedad de nosotros. Una vez que tome la fortaleza como es debido, el condenantes podrá lidiar con Elsman como quiera, luchando, discutiendo o dejándolo morir, y yo no seré responsable de nada de lo que haga. No, lejos de rendir cuentas, seguramente recibiré enormes recompensas. Últimamente, Xuain ha estado mostrando abiertamente sus celos hacia mí, diciendo, Desye, alguien mejor que yo como tú debería morirse. Disu, imaginando a Xuain tragándose su orgullo y otorgándome a regañadientes enormes recompensas. Solo de pensarlo me dan ganas de devorar un kilo de pan sin ningún acompañamiento. Mientras estaba absorto en esas fantasías idílicas, oí la voz de un soldado desde fuera de mi tienda. Señor, Sir Rance ha llegado. Háganlo pasar. Y traigan carne, pan y cerveza para compartir. Sí, señor. Poco después, cuando entró Sir Rance, nuestra mesa estaba generosamente servida, con carne, pan y cerveza. Sírvase usted mismo. Me imagino que no ha tenido semejante festín dentro de la fortaleza. Gracias. Tras esas palabras, Sir Rance y yo comenzamos a comer sin decir una palabra más. Observé el estado de Rance mientras comía despacio y mantenía la compostura, pero, a pesar de ser el comandante de la fortaleza, Rance comía con prisa, probablemente, debido a la escasez de alimentos. Si se observa con atención, aunque su rostro no estaba reducido a solo piel, no había rastro de grasa en sus mejillas, que estaban muy hundidas para alguien de su rango. Es probable que esta negociación tenga éxito. Cuando Sir Rance y yo terminamos de comer, de repente un oficial se abrió paso entre los soldados y entró de golpe en la tienda, gritando. Un rostro fuerte como el de un oso, una barba extremadamente espesa, una voz tan dura como los tendens de una ballena y una complexión enorme. Realmente parece un berserker barbudo de las películas. Balt y el Mut eligieron a la persona correcta. Teniente Lancelot, tengo algo que informar a su señoría. Aunque todo estaba planeado, lo regañé con la voz más alta posible para darle mayor autenticidad. Sinvergüenza, ¿sabes dónde estás? Apártate. No, no puedo quedarme de brazos cruzados. Aunque seas mi señor, ¿cómo puedes negociar con esta gentuza que intenta cometer el tabú de comerse los cadáveres unos a otros por inanición? Deberías decapitar a este hombre ahora mismo. Es solo actuación, pero se está pasando un poco. Sin embargo, Rance, que probablemente ya no tenía reservas mentales, pareció aterrorizado al oír esas palabras. Tonto insolente, guardias, llévense a este hombre irrespetuoso. ¿Qué están haciendo los soldados? Tras esas palabras, varios soldados se acercaron y redujeron a Lancelot, para luego sacarlo a rastras sujetándolo por los brazos y las piernas. Al presenciar esta escena, Rance intentó disimular su tensión y habló con una voz aparentemente tranquila. Jaja, barón Creutel, su ejército tiene gente bastante aterradora. En absoluto, simplemente son hombres obsesionados con los logros militares. Nuestros exploradores ya han informado de que vuestro ejército se ha quedado sin reservas. Así que esperan aprovechar esta oportunidad para decapitar o capturar a un caballero. Además, durante esta guerra, un soldado llamado Sor decapitó a uno de vuestros caballeros mientras exploraba, y recibió un ascenso a jefe de escuadrón y una cuantiosa suma de oro. El rostro de Rance palideció mortalmente al oír mis palabras. ¿Es eso así? Coloqué mis dedos índice y medio bajo su barbilla y le susurré al oído. Seré franco. Incluso ahora, podría infiltrar rebeldes en tu fortaleza para incitar un motín, o llevar a cabo un sabotaje aún peor. Sin embargo, ignoro deliberadamente a hombres como Lancelot porque temo que mis soldados puedan morir en el intento. Veo. Pero si esta conversación no sale bien y sigues resistiéndote, no me quedará otra opción. Entonces, deliberadamente dejé caer una carta falsificada del conde delante de él, y dije, léelo. Tras un instante, me miró con expresión de asombro y tartamudeó. Si no logras capturar la fortaleza, el conde te reprenderá personalmente. Así es. Ya no puedo más, así que mañana tendré que empezar a fabricar equipo de asedio. Pasado mañana lideraré a mis soldados. Nos vemos en el campo de batalla. Rance parecía imaginar el peor escenario posible si se produjera un asedio en una fortaleza que ya estaba al límite, y me miró tartamudeando, incapaz de seguir hablando. En el peor de los casos, tus soldados podrían decapitarte y abrir las puertas. Enhorabuena, no tienes que sufrir tal deshonra. Elige, seguirás siendo él, comandante de la defensa que abrió las puertas para proteger a sus soldados y ciudadanos tras defender la fortaleza hasta el final, o pasarás a la historia como un necio asesinado por sus propios soldados. Al oír esas palabras, Rance permaneció impasible durante un buen rato. Entonces, con una mirada abatida, dijo, me rindo, aunque me quiten la vida. Por favor, garanticen la vida de mi familia, de los caballeros y soldados que están dentro, y de los ciudadanos. Lo haré.
Posteriormente, el comandante de defensa Arans me acompañó personalmente hasta las puertas y dio órdenes a sus soldados. No podemos seguir defendiendo la fortaleza a costa de vuestras vidas y las de los ciudadanos y siervos. Abrid las puertas. Lo logré. Ahora he capturado la capital enemiga sin perder un solo soldado, aunque se invirtieron enormes costos en el corte de la madera y la preparación de los diversos suministros. Esos gastos se habrían producido de todos modos, y es más significativo haber gastado ese dinero en proteger a mis soldados. Así pues, junto con Rans, pude entrar en la parte más recóndita de la fortaleza del conde sin encontrar resistencia. Mientras escribía una carta para informar sobre la captura de la fortaleza, recibí una comunicación del vizconde. En el exterior del mensaje figuraba su sello junto con esta frase: informe de batalla del ejército del conde Nantes y el ejército del conde Elsman. Me pregunto cómo habrá terminado. ¿Cayó ese tonto en la trampa? Capítulo 52, Operación de Trampa 8. Nuestro ejército del condado de Nantes, dirigido por su señoría el conde Swain, y el ejército del condado de Elsman, dirigido por Elsman, llevaban un largo periodo enfrentándose entre sí. Durante el enfrentamiento, ocasionalmente participamos en escaramuzas a pequeña escala para atraer al enemigo, e incluso movilizamos las fuerzas del barón Sir Cleland para combatir al enemigo, pero, a pesar de todo esto, Elsman, como si hiciera alarde de su experiencia, permaneció completamente impasible hasta el final. Maldita sea, si este prolongado enfrentamiento continúa, nos quedaremos sin comida, y tendremos que retirarnos. Si eso sucede, mi hijo y su ejército aislado sufrirán pérdidas devastadoras, casi aniquiladoras, y la desgracia recaerá enteramente sobre su señoría Swain. Si esto ocurriera, yo, como vasallo de mayor rango del conde de Nantes, sería a la vez un necio que no apoyó debidamente a su señoría y una escoria humana que envió a su hijo a una muerte segura. Ojalá hubiera alguna solución ingeniosa. Mientras estaba absorto en estos pensamientos mientras exploraba el campo de batalla con los caballeros del condado de Nantes, un mensajero se acercó, apresuradamente a caballo. El mensajero desmontó rápidamente, se arrodilló sobre una rodilla ante mí e informó: Señor, le traigo noticias. El conde Swain ha llevado al barón Crescent y a sus soldados a saquear aldeas enemigas. Me ha ordenado que le diga, seguro que Elsman saldrá a protegerlos si saqueamos las aldeas enemigas, así que no diga nada. Esto es absurdo. Aunque se trata de territorio enemigo donde el saqueo está permitido, esta es una guerra de conquista cuyo objetivo es tomar el control del territorio. En otras palabras, aunque estemos en guerra, si perdemos la buena voluntad de los siervos, sufriremos grandes rebeliones incluso después de la conquista. Saquear sin tener esto en cuenta, lo entiendo. Gracias por su arduo trabajo. Gracias, señor guardián. Dígales que volveré para defender el campamento principal, tal como me ordenó el vizconde Creutel. Sí, señor. Logré mostrarme imperturbable ante el mensajero, pero estoy profundamente preocupado por las acciones unilaterales de su señoría. Estoy seguro de que tenía sus razones para esta acción independiente, pero marcharse sin siquiera informarme a mí, el tutor designado por el anterior conde de Nantes. Sin embargo, lo único que puedo hacer ahora es transmitirle esta noticia a mi hijo, que está en primera línea, para darle tiempo a formular una respuesta y orar por él. Regreso sano y salvo de su señoría. Dios protege al conde Nantes, al conde Swain y a nuestro ejército. Durante aproximadamente 2 semanas, no, durante todo el mes que hemos estado aquí, su señoría ha saqueado sistemáticamente aldeas cercanas a las llanuras de Linz. Durante estas incursiones, permitió el saqueo, el asesinato, la violación y el secuestro, con el pretexto de levantar la moral de los soldados, y como resultado, la moral de los soldados y caballeros se elevó a su punto máximo. Se saquearon tantas aldeas y se confiscaron tantas reses y cerdos que incluso a los soldados rasos se les concedía carne de cerdo o de res asada cada 3 días. En todas mis incontables batallas en territorio enemigo, jamás había presenciado un saqueo tan extenso, ni tampoco había luchado jamás en una guerra con tal abundancia de recursos enemigos, aunque nos enriquecíamos saqueando territorio enemigo. Señor mío, interrumpí mis pensamientos y me giré para mirar a un caballero que me llamaba desde atrás. Ah, señor Charlotte, ¿qué ocurre? El conde Swain dice que partirá mañana. Ha convocado un consejo de guerra antes de su partida y solicita su presencia. Me voy enseguida. Cuando entré en la tienda de mando, su señoría hablaba con un fervor inusual, distinto a su manera habitual. Confiaré el mando de la infantería al barón Crescent, mientras que el vizconde Creutel y yo dirigiremos a sus caballeros y nos enfrentaremos directamente a los caballeros de Elsman. ¿Alguna objeción? En respuesta a la valentía, o más bien, a la imprudencia de su señoría, el barón Hayden, que rara vez se pronuncia, levantó la mano con cautela para protestar. Pero, mi señor. Sí, hable, barón Hayden. Esta es su primera campaña, mi señor. Sin embargo, pretende ocupar la posición de vanguardia en una formación en cuña,
algo que incluso a los caballeros veteranos les resulta difícil. Al escuchar esto, mi mente quedó sumida en la confusión. Aunque a menudo me gane el disgusto de su señoría por hablar con franqueza, no, debería al menos haberme comentado esos planes a mí, su tutor, antes de tomar tales decisiones. No es esto ir demasiado lejos, así que me enfrenté al conde Swain casi con tono acusador. Conde Swain, porque no dijo ni una palabra sobre esta estrategia antes de decidirla. Soy su tutor, ¿no debería haberme informado también a mí? Al oír mis palabras, el conde Swain negó con la cabeza como si no pudiera creerlo, y dijo, sí, eres mi tutor, pero ya sabes, tu hijo, Sil. Sí, mi señor. Sil es varios años menor que yo, y a pesar de haber resultado herido hace unos años, lo que le impedía resistir una carga de lanza, oí que ocupó la primera posición, en una formación de carga de caballeros, con armadura, y esto fue en su primera campaña. ¿Qué opinas de eso? Mi hijo Sil ha sido diferente de los típicos herederos nobles, ya que se negó a ingresar en la academia a la que otros darían cualquier cosa por asistir. Siempre pensaba al menos 2 pasos por delante y a veces actuaba con la cautela de alguien que mira hacia el futuro desde hace 20 o 30 años. Además, desde niño ha mantenido un físico fuerte gracias al entrenamiento constante, decidido a convertirse en un caballero como yo. Mientras tanto, su señoría apenas ha empuñado una lanza desde que heredó el título de conde, y rara vez usa armadura o monta a caballo. Si un señor así tomara la delantera en una carga de caballeros, puedo imaginarlo, qué sucedería. Pero si hablo con sinceridad sobre esto, se sentirá insultado en su honor, pensando, ¿cómo te atreves a compararme con alguien como Sil y menospreciarme? Mi señor, Sil no es más que un varón. Es vuestro vasallo, por muy importante que sea. Y si Sil hubiera caído en batalla, no habría sido un problema porque yo sigo aquí. Pero usted, mi señor, aún no tiene heredero, y es mucho más noble que mi hijo. No es así. El conde Swain se enfureció aún más al oír mis palabras. Pero su Alteza, el duque Centroil del Imperio Elin, lidera personalmente la vanguardia en las cargas de caballeros. Por lo tanto, yo también, como conde de Elin, puedo liderar personalmente la vanguardia al derrotarlos. Pero, su señoría, aparentemente al límite de su paciencia ante mi continua oposición, golpeó el suelo con el pie, dio un golpe con la mano sobre la mesa y dijo, ¿acaso el señor guardián piensa que no puedo liderar la vanguardia de una carga de caballeros, algo que incluso un simple varón puede hacer? ¡Qué disparate! Basta. Se levanta la sesión. Mañana, como acordamos con Elsman, libraremos una gran batalla en las llanuras del norte de Linz, al otro lado del río. Allí honraré mi memoria. Así que síganme, caballeros. Entonces, su señoría hizo un gesto con la mano, despidiendo a todos los varones que se encontraban en la tienda. Me quedé en silencio, con la intención de ofrecerle consejo como su tutor, pero al verme, su señoría habló con voz airada. Si quieres presumir de tu hijo, hazlo en casa. Guardian. ¿Cómo terminará esta batalla? Asterisco asterisco. Sorprendentemente, la batalla transcurrió bastante bien. El barón Crescent, al mando de la infantería, continuó la lucha con firmeza junto a sus hombres. Desde donde los caballeros esperaban para cargar, no pude oír lo que se decía, pero estaban resistiendo adecuadamente contra el enemigo. Al ver cómo estábamos utilizando gradualmente nuestra ventaja numérica para rodear el flanco izquierdo del enemigo, deberíamos ganar sin mucha dificultad. Mientras observaba la batalla de infantería desde una posición elevada, un soldado se me acercó y me dijo, señor guardián, la carga comenzará pronto. Por favor, tome posición. Muy bien. Me coloqué en el extremo derecho de la primera fila en la formación de carga de los caballeros. Sir Blackheim, el caballero principal del condado, estaba situado a la izquierda, y en el centro, el conde Swain estaba ausente. Mientras me preguntaba a dónde habría ido y estaba a punto de llamar a un soldado para que lo buscara, un tremendo grito de júbilo estalló desde el lado derecho de la primera fila. ¡Larga vida al conde Swain! ¡Victoria en esta guerra! Al girar la cabeza hacia los vítores, vi a caballeros con sus espadas extendidas frente a sus caballos, y al conde Swain golpeando las espadas de ellos con la suya. Esta era una acción tradicional llevada a cabo por los señores que lideraban la vanguardia para elevar la moral de los caballeros. No es algo malo. Poco después, su señoría también se acercó a mí, golpeó ligeramente mi espada como los demás y volvió a su posición. Entonces su señoría alzó y bajó su lanza junto con su estandarte, preparándose para declarar la guerra. Juntos, cabalgamos lentamente hacia el pueblo de Valwe, situado en el lado derecho de las llanuras de Linz, donde se encontraba posicionado el enemigo, a un ritmo ligeramente más rápido que el de caminar, pero con los caballos, manteniendo filas y columnas perfectas. El momento actual produce una sensación majestuosa, como si hiciera temblar la tierra. Tras avanzar cierta distancia, finalmente comenzamos a ver a los caballeros enemigos. A juzgar por el estandarte en la lanza enemiga, debe tratarse del barón Sanson, conocido como el brazo izquierdo de Elsman. Esta no será una batalla fácil. Tal como estaba previsto, me desplacé hacia la parte trasera izquierda de la formación, para transformarla en una formación en cuña, formando un triángulo. Entonces aumentamos la velocidad,
y justo cuando estábamos a punto de chocar con el enemigo después de un breve instante, el conde Swain giraba la cabeza de su caballo, intentando retroceder. Maldita sea, justo ahora tenía que cometer el error que suelen cometer los novatos en el manejo de la lanza. Dada la situación, no hay otra opción. Necesito transformarlo en una carga en forma de media luna centrada en mí y en Sir Blackane, permitiendo que su señoría escape. Así que me adelanté a los demás mientras les indicaba que me siguieran agitando mi lanza con su estandarte. Como resultado, su señoría pudo escapar, pero, asterisco. Oye, Balt, esto es una locura. Al oír esto, Balt me miró con expresión de desconcierto y dijo, ¿qué ocurre? Los soldados están vigilando. Ah, lo siento, pero la batalla fue un completo desastre. El conde Swain se retiró en medio de una carga de lanzas. Balt me miró con unos ojos que no podían comprender lo que yo decía. Una vez que empuñas una lanza, ¿no se supone que debes cargar sin importar qué? Francamente, si estás bien equipado con armadura de placas y armadura acolchada, sobrevivirás siempre y cuando no te pisoteen los caballos. Por eso, los caballeros sufrieron terribles bajas. 50 caballeros muertos, 40 gravemente heridos. Solo logramos su rendición porque teníamos superioridad numérica en la batalla de infantería y ganamos por completo antes de que los caballeros regresaran. Pero esto, al ver que Balt intentaba contener sus palabras, hablé con franqueza. Sí, el conde Swain actuó con imprudencia en su primera batalla, y al no asumir la responsabilidad de esa imprudencia, perdió por completo su honor como caballero. Al mismo tiempo, provocó la muerte innecesaria de varios caballeros, a pesar de que derrotamos al ejército del conde Elsman. Personalmente, pensé que después de que el conde Swain cayera en una trampa y fuera derrotado, fracasaríamos en la captura del castillo y terminaríamos sin poder reclamar el condado de Elsman a pesar de la derrota del ejército del conde. Sorprendentemente, a pesar de estar atrapados, ganamos la batalla contra el ejército de Elsman gracias a la habilidad de su padre. Inesperado. ¿Pero qué importa? Ese hombre cometió la falta más grave para un caballero, retirada no autorizada durante una carga de caballería. Vivirá el resto de su vida como un caballero y noble caído en desgracia, y a cambio, finalmente he encontrado una justificación para cortar lazos con él. Ah, pero para hacerme cargo del condado de Nantes yo mismo, todavía necesito un poco más de tiempo. No. Capítulo 53. Desecha después de su uso. 1. A pesar del pésimo manejo de los trolls por parte de Lord Swain, gracias a los esfuerzos del vizconde Creutel, el barón Crescent y yo mismo, Sylvain Creutel, logramos una victoria completa por sentencia oficial. Como resultado, pocos días después Elsman se vio obligado a prometer que entregaría su condado de Elsman al conde Swain von Nantes. Y hoy, la ceremonia de firma del acta de rendición dio comienzo en el interior del castillo de Elsman, con la presencia del conde Elsman y sus varones subordinados. Dado que todos los nobles con rango de varón o superior estaban obligados a asistir a esta ceremonia, yo también participé. Asterisco. Antes de la firma formal del documento de rendición, se celebró un banquete para alentar al conde Elsman y a sus nobles, que habían luchado admirablemente. El conde Nantes y el conde Elsman se sentaban en los lugares más altos del castillo, con los varones de Elsman sentados en la mesa larga de la izquierda y los varones de Nantes en la mesa larga de la derecha. Normalmente, en este tipo de reuniones, las personas de igual rango se sentarían por edad, pero alguien como yo, que había alcanzado un mérito especial, sería colocado en un lugar más destacado entre los besalos. Sin embargo, nuestro gran Lord Swain, albergando resentimiento hacia mí y el vizconde, o más bien, ardiendo de celos hacia alguien mejor que él, me colocó en el último puesto. Poco después, el conde Nantes alzó su copa y proclamó con voz llena de pretensión: ahora, brindemos en honor a los nobles aristócratas y valientes soldados que murieron luchando con valentía en esta guerra. En honor, según mis informes, quien más deshonró su honor aquí fue el propio conde Swain. Y sin embargo, allí estaba, pontificando sobre el honor. No fui el único que pensó esto, ya que el ambiente entre los asistentes se tornó repentinamente tenso. La situación era tan tensa que Elsman, pensando que su última guerra no podía terminar así, se puso de pie, alzó su copa y gritó con voz deliberadamente enérgica: un brindis por mis caballeros que murieron luchando con honor, y por los valientes soldados, y por los caballeros y soldados del conde de Nantes que fueron dignos adversarios. Salud a ellos. Cuando Elsman hizo su brindis, el ambiente se animó de repente. Molesto por haber sido aparentemente ignorado a pesar de ser el vencedor, Swain frunció el ceño abiertamente. Sin embargo, al conde Elsman no pareció importarle esta reacción y comenzó a comer en silencio el banquete que le habían preparado. Aunque aquí la costumbre era hablar y reírse de la guerra con los enemigos, como alguien que aún conserva la sensibilidad coreana, no tenía ningún deseo de charlar informalmente con personas contra las que habíamos luchado y a las que habíamos matado, así que permanecí en silencio. Sin embargo, el vizconde Creutel y los demás varones siguieron la costumbre, conversando y bebiendo alegremente. No sabría decir si lo hacían de verdad o no. Barón Hayes, su ataque fue realmente certero. Si no hubiera llevado 3 capas de armadura colchada el día que salí, habría muerto.
¿Qué tipo de lanza usaba para colarse por los huecos de la armadura de placas y asestar semejante estecade? No fue nada, Lord Creutel, solo buena suerte. Su liderazgo al frente de los caballeros fue impresionante. Vamos, amigo mío. Bueno, entonces, quizás cuando encuentre un nuevo señor al que servir y las cosas se calmen, ¿consideraría usted una alianza matrimonial? Parece improbable que él, condenantes y nuestra familia sean enemigos en un futuro próximo. No es necesario. Tus tierras permanecerán intactas mientras sirvas a un conde, vecino, pero ya tengo a alguien en mente para mi hijo. ¡Qué vergüenza! Como cabría esperar de un maestro de la supervivencia que logró mantenerse con vida mientras ejercía un poder real como guardián en la familia Nantes, una casa llena de intrigas y dirigida por alguien con una paranoia severa. A pesar de que Giles lo insultó abiertamente, él lo ignoró todo sin dañar su honor. Continué observando mi entorno mientras disfrutaba tranquilamente del buen vino, el rosbif y el pan que tenía delante. Tras lo que pareció medio día de silencio, los rostros de los varones se fueron enrojeciendo gradualmente por la embriaguez. Sin embargo, incluso en ese estado, ninguno de ellos mostró falta de respeto hacia sus oponentes debido a su consumo de alcohol. No. Señor Vizconde Creutel, ¿por qué su infantería era tan sólida? ¿Qué armas les dio a esos siervos? ¿Armas? No lo entiendes. Nuestros siervos simplemente están bien alimentados y fuertes en estos días. Ya veo. En efecto, Nantes es próspera, pero nuestro condado de Elsman también lo es. Por favor, compartan esa prosperidad aquí también, o de lo contrario, ¿cómo podremos salvar las apariencias? El conde, sin duda, lo manejará bien. Al oír esto, el varón anónimo no pudo decir nada más, solo esbozó una sonrisa amarga y regresó en silencio a su asiento. Cuando el banquete estaba a punto de terminar, Elsman comenzó a caminar lentamente hacia mí, dejando atrás a Swain, cuyo rostro estaba enrojecido por el alcohol. Maldita sea, no te acerques, si me hablas, ese miserable trozo de carne del conde encontrará alguna excusa para atormentarme. Pero Elsman ignoró mi pequeño deseo y se acercó a mí. ¿Eres Sylvain Creutel? Suspiré antes de responder. Sí, lo soy, bastante guapo. ¿Y dicen que también eres inteligente? Lance me contó que, a pesar de ser solo tu segunda guerra, usaste tu movilidad para superarnos en maniobras, rodear el castillo y abrirte paso. Aunque en apariencia me estaba elogiando, Elsman en realidad se estaba vengando de mí, Sylvain Creutel, quien había provocado su caída, al tiempo que preservaba su propio honor. Porque, aunque era un lord de un país diferente al del condenantes, debió entender que me estaban poniendo a prueba con solo verme sentado al final de la mesa. Al hablarme solo a mí, estaba llamando la atención deliberadamente hacia mí, indicando que quería intentar algo verdaderamente repugnante. Me halagas. Simplemente presté una pequeña ayuda a la excelente estrategia del condenantes. Todo el mérito es del condenantes. Elsman, al no encontrar nada reprochable en mi declaración aparentemente impecable, decidió que no había nada más que indagar. Con expresión de satisfacción, me dio una palmada en el hombro y susurró: Nantes es un necio. Tratar a alguien como tú de esta manera. Si fuera yo, te daría a mi hija y te nombraría vizconde, o te mandaría asesinar, ya que has derrotado por completo a nuestra familia con sus 200 años de distinguida historia. Asegúrate de sobrevivir. Tras decir esto, Elsman regresó a su asiento con dignidad. Poco después, el banquete terminó. Asterisco asterisco. Al día siguiente del banquete, donde vencedores y perdedores expresaron respeto mutuo entre vino y carne, continuamos con la ceremonia de firma del acta de rendición del condado de Elsman, tal como estaba previsto. Primero, todavía con algo de resaca, asistimos a un servicio conmemorativo de la honorable batalla, oficiado por el obispo del condado de Elsman. Si bien los servicios de Minikels habituales suelen durar alrededor de una hora, este se prolongó durante más de 4 horas, y el malvado obispo pasó 3 horas pronunciando un sermón con el mensaje de que esperaba que el nuevo señor de este territorio, el condenantes, aumentara las donaciones. Su voz tenía incluso ese tono sonoliento de los profesores ancianos, lo que hacía difícil no quedarse dormido. Fue tan grave que, durante el servicio religioso, me encontré pensando en diseños de ropa para vestir a ella e incluso en nombres para bebés. Por suerte, logré evitar la vergüenza de quedarme dormido durante la ceremonia y, finalmente, comenzó la firma del acta de rendición. En el centro había una mesa con un largo pergamino que detallaba las razones por las que el territorio debía ser entregado, y alrededor de esa mesa se encontraban Elsman y el condenantes. Un poco apartados de ellos, el vizconde y el obispo, las personas de mayor rango, después de los condes, se ofrecieron como testigos, mientras que los demás varones permanecieron de pie en filas detrás de sus respectivos señores, completamente armados. Tras confirmar que todos estaban en sus puestos, el obispo y el varón hablaron simultáneamente: en nombre del honorable Dios, alabados sean el conde Elsman y el condenantes, quienes lucharon con honor, y ahora, conforme al resultado de la justa guerra en la que se ha revelado la voluntad de Dios, el conde Elsman entregará su territorio al condenantes. Oh, Dios, concédenos la paz a quienes seguimos tu voluntad.
Llamar a la guerra justa es una tontería que no se habría aceptado ni siquiera en la antigüedad. ¿Y cómo pueden ser pacíficos quienes hicieron la guerra? En verdad, las frases pretenciosas de los nobles de esta época son verdaderamente absurdas. El obispo les entregó a cada uno sus anillos de sello, dejó caer cera en el espacio, destinado a los sellos y dijo, ahora este contrato se ejecutará con justicia bajo la atenta mirada de Dios. Ambos, condes, por favor, unan sus anillos de sellado. Al oír esto, ambos presionaron en silencio sus anillos de sellado. Ahora Dios protegerá este contrato. Bien hecho. Cuando terminó de hablar, Shuain le tendió al conde Elsman una bolsa llena de monedas de oro y le dijo, que usted y su familia tengan una vida tranquila. Al oír esto, Elsman sonrió como burlándose de Shuain y respondió, gracias, espero que viva muchos años, condenantes, y espero que no ataque a mis subordinados durante los 3 años que dure el contrato. ¿Cómo no iba a honrarlo? Vámonos ya, Elsman. Vaya, ese loco. Podría haber restaurado al menos un poco su reputación, simplemente dejándolo ir con dignidad, pero en vez de eso, pisotea el honor del otro, omitiendo su título en esta situación. Así es Shuain, un cerdo que no tiene nada en la cabeza excepto mujeres y bebida. En verdad, cualquiera que siga a ese bastardo merece ser llamado tonto. Asterisco asterisco. Después de que el conde Shuain tomara el control del castillo de Elsman, nos quedamos dentro del castillo durante aproximadamente una semana hasta que se distribuyeron las recompensas. Durante ese tiempo, sorprendentemente, el conde Shuain hizo todo lo posible por normalizar los asuntos internos del castillo de Elsman. Bueno, su mejor desempeño consistía simplemente en ordenar a sus subordinados que distribuyeran algo de comida y, ocasionalmente, dejarse ver para recibir reverencias. Pero gracias incluso a estas acciones mínimas, no hubo levantamientos tras la ocupación del condado de Elsman. Eso fue una suerte, al menos. Si se hubiera producido un levantamiento, Lord Elsman podría haber regresado con sus varones para atacar de nuevo. Absorto en estos pensamientos, de repente me di cuenta de que el discurso autocomplaciente de Shuain, repleto de todo tipo de lenguaje florido, había terminado en la sala de audiencias del castillo de Elsman. Por lo tanto, mi victoria fue completamente natural. Al terminar de hablar, entró un joven caballero que portaba un pergamino con la lista de premios y condecoraciones de Shuain. Comenzó a leer inmediatamente, como es costumbre tener un tutor solo hasta que se libra la primera guerra. Paul von Creutel queda relevado de su cargo. Sin embargo, en reconocimiento a sus méritos, hasta el momento, se confirma su título de vizconde, y en reconocimiento a sus logros. En esta batalla, su familia recibe los territorios de Windheim y Faintel. Asimismo, Syl von Creutel recibe Orbo y Sautron por su conquista incruenta del castillo de Elsman. Al mismo tiempo, dado que aún no se ha casado, se le permite contraer matrimonio con Lady Alice, hija de la concubina del difunto condenantes, aunque se dio algunos territorios decentes de su condado por el bien de su honor. Ese loco está ofreciendo a la hija de una concubina como esposa a nuestra familia, que me incluye a mí y al vizconde, sus principales benefactores. ¿No es esto esencialmente una declaración de guerra para aislar gradualmente a nuestra familia dentro de la familia Nantes? Esta no es una situación en la que deba actuar de esta manera. Ahora que ha conquistado el condado de Elsman, cree que su posición es lo suficientemente segura. Maldita sea. Dicen que los perros de casa acaban en la olla de la sopa una vez que han cumplido su función. ¿Es eso lo que planea para nuestra familia? Capítulo 54. Desecha después de su uso. 2. Tras finalizar el reparto de premios para nuestra familia, que había alcanzado el mayor mérito, el joven caballero prosiguió anunciando los premios para los demás varones. Al barón Crescent se le otorgan 20 aldeas alrededor de su territorio en reconocimiento a sus logros hasta la fecha. Con esto concluye la distribución de todas las recompensas. Dado que el conde Nantes debe estabilizar Elsman por el momento, solicito a todos los varones que regresen a sus respectivos territorios. Tras estas palabras, el vizconde Creutel y todos los varones se arrodillaron sobre una rodilla e inclinaron la cabeza en señal de respeto al conde. El conde, al ver nuestra muestra de respeto, extendió su mano derecha, la agitó levemente y dijo: a todos, les agradezco que hayan luchado honorablemente por mí. Su lealtad ha sido recompensada, así que regresen a sus territorios y descansen bien. Gracias, respondimos. Luego abandonamos la sala de audiencias para regresar a nuestros respectivos territorios, mientras el vizconde y yo caminábamos por un largo pasillo, separados de los demás varones. Tras salir de la sala de audiencias, oímos la voz del barón Crescent. Este debe ser el fin para el vizconde y el barón Creutel. ¿De qué sirve la habilidad si no siguen las órdenes de su señoría y se dejan cegar por sus propios logros? ¡Qué lástima! ¿Y qué recompensas hemos obtenido por su culpa? No está de acuerdo, barón Ren, pero los logros de la familia Creutel estaban en otro nivel. Tonterías. Si hubieran calculado todo correctamente, ¿no deberían haber compartido con nosotros? Esos tipos nos robaron todos nuestros logros. Fíjense en el territorio que recibieron. ¿Acaso no es la mejor parte del dominio del conde? Es cierto, minas de cobre y canteras de piedra caliza. Si bien merecen el mérito de haber conquistado el castillo de Elsman, su territorio prácticamente se ha duplicado. En realidad,
solo nos superan en nombre y en la práctica. El barón Ren y el barón Crescent siguieron cotilleando sobre nosotros hasta que estuvieron demasiado lejos para que se les pudiera oír. Por su conversación, parece que están intentando generar resentimiento contra nuestra familia Creutel entre los demás varones, con el objetivo de dividir a todos en la facción mayoritaria que sigue al conde y la familia de los varones Creutel. Aunque el vizconde y yo hemos crecido como vasallos del conde porque se involucra en planes tan mezquinos en lugar de simplemente ordenarnos que nos independicemos, si eso es lo que quiere, verdaderamente la personificación de la cobardía, dispuesto a abandonar el honor noble con tal de preservar su vida. Es alguien que podría darle una lección al rey Seonjo, quien purgó al general Jisan, Sin y a los líderes de la milicia. Mientras caminábamos desde la sala de audiencias hacia nuestros aposentos, el vizconde me miró con expresión preocupada y preguntó, «Sil, ¿qué debemos hacer ahora?» Personalmente, me gustaría regresar a nuestro territorio de inmediato y decirte, «Acuerdo, les concederé la independencia y luego independizarme», pero, si hiciéramos eso, el condenantes aprovecharía la oportunidad para invadir nuestro territorio y declararnos la guerra. Si estalla la guerra, por muy selectos que sean nuestros soldados, no podrían hacer frente a la enorme cantidad de personas que saldrían del territorio del condenantes. Por muy fuerte que sea un soldado entrenado, no puede derrotar a 5 campesinos, armados con jorques. Así que di la respuesta más ortodoxa. No tenemos otra opción. Yo estabilizaré la recién expandida baronía de Creutel, mientras que tú, padre, encárgate de Puerto Azul. Nuestra mejor opción es maximizar el potencial de nuestro territorio para prepararnos para la próxima guerra. El vizconde sintió y respondió, así es. Dado que los demás varones ya han comenzado a envidiarnos, lo único que podemos hacer es seguir cosechando méritos. Sí, y si logramos gestionar todo adecuadamente y demostramos nuestra capacidad, podremos crear un territorio más próspero y poderoso que antes, con minas de cobre y canteras de piedra caliza que hay que temer si las utilizamos bien. Satisfecho con mi respuesta segura, el vizconde respondió con satisfacción. En efecto, habiendo recibido tantas recompensas, es inevitable que algunos sientan celos. Debemos trabajar duro, aunque solo sea para devolver el favor al anterior conde. El hecho de que mencionara al conde anterior, en lugar del actual, a pesar de ser lo suficientemente leal a la familia Nantes como para actuar como tutor de Swain, demuestra que el vizconde debe estar muy decepcionado con Swain por intentar frenar nuestro poder mediante este reparto de recompensas, porque en esta época, se supone que los nobles siempre deben ser leales a su señor actual, no a alguien que les mostró bondad pero que ahora está muerto. Al decir esto delante de mí, en esencia está declarando, a quien soy leal no es al conde Swain, sino al anterior condenantes. Sí, padre. Asterisco asterisco. Tras la conquista del condado de Elsman, las fuerzas del barón Creutel regresaron a la baronía de Creutel, mientras que el vizconde decidió dirigirse a Puerto Azul. Antes de separarme del vizconde, hice esta petición. Blueport es un excelente puerto para el comercio con la Unión del Norte. Por favor, establezcan relaciones con ellos. Si les ofrecen venderles azúcar y cereales, seguramente nos abrirán sus puertas. Sí, eso es lo que deberíamos hacer, dado que la Unión del Norte también considera al Sacro Imperio Rumano su enemigo. Formar una alianza aseguraría nuestra retaguardia. Sí, padre, cuento contigo. El vizconde se golpeó el pecho y dijo, ya verán. En unos meses, me embolsaré todo el dinero que tienen esos tipos de la Unión del Norte. Si eso sucede, podremos gastar libremente sin preocuparnos por el dinero. Lo espero, con ansias. Tras decir esto, el vizconde se dirigió a Puerto Azul con 5 de mis compañías permanentes. Mientras tanto, el resto de nosotros, incluidos Balt y yo, nos apresuramos a regresar a la baronía de Creutel. Necesito volver pronto para poder descansar y disfrutar de una buena comida con ella y Balt. Y luego, piensa en cómo acabar con ese maldito conde. Asterisco asterisco. Tras regresar al territorio, primero repartí las recompensas a los soldados y luego descansé con ellos durante una semana. Durante este periodo de descanso, me despertaba casi a diario cuando el sol estaba en lo alto, me ocupaba únicamente de los asuntos urgentes y luego llevaba a ella y a Balt a visitar los pueblos de los alrededores del castillo de Creutel o a hacer picnics en las colinas que hay detrás. El último día, disfrazamos nuestras identidades en secreto, fuimos a un pueblo rural, compramos 3 pollos y los asamos a la lumbre, quizás porque las comimos a escondidas, lejos de la vista de los demás vasallos. Tenían un sabor realmente delicioso. Después de eso, comenzó a llegar una avalancha de trabajo administrativo para gestionar el territorio ampliado. Señor, la mina de cobre de Sautrón no ha producido mineral de cobre desde el año pasado. Los mineros están pasando apuros por falta de trabajo. ¿Qué debemos hacer? ¿No es algo en lo que deberías pensar y luego informarme? Busca una alternativa de inmediato. Señor, nos falta mano de obra para la cantera de piedra caliza. Pongan ahí a los mineros de la mina de cobre. Sí, entendido. Señor, en este territorio no se utiliza el sistema de 4 campos, así que tenemos escasez de alimentos. ¿Qué debemos hacer? Envíen allí todas las galletas duras que hayan estado almacenadas durante más de 7 meses. Sí, entendido.
Con tanto trabajo llegando sin parar, suspiro. Cuando adquirimos Puerto Azul y la mina de sal, la carga de trabajo solo aumentó, ligeramente, pero gracias a haber recibido prácticamente una baronía del conde. Ahora hay muchísimo que hacer. No creo que pudiera con esto ni siquiera con 2 personas. Quizás debería nombrar a algún noble o caballero como inspectores para que revisen parte del trabajo. No, mejor que lo filtren. No soy Felipe II, no puedo supervisar personalmente la construcción de cada monasterio de pueblo. Así que decidí preparar cartas de nombramiento de inspector para los candidatos prometedores que había seleccionado entre la nobleza y los caballeros. Por supuesto, si demuestran tener la capacidad suficiente, planeo garantizarles territorio o títulos superiores, tal como hice con los soldados. También necesito reclutar soldados de los territorios recién adquiridos. Dado que tenemos excedente de alimentos, debería reclutar a 2.000 o 3.000 hombres más de todo el territorio para poder enfrentarnos al conde. Incluso en las naciones modernas, tener personal militar que supere el 2% de la población total se considera problemático, pero aquí estoy hablando de un ejército permanente que representaba más del 3% de la población del territorio en la época medieval. Esto habría sido impensable si no estuviéramos imprimiendo dinero con azúcar. Cualquier otro señor se habría arruinado intentando hacer la mitad de lo que yo estoy haciendo. Si solo comparo los niveles de dificultad, la guerra parece más fácil que organizar estos territorios recién adquiridos. De verdad. Además de todo esto, también necesito tramitar los permisos de matrimonio y concertar citas para soldados con rango de sargento o superior, consultar con los administradores sobre la cantidad de azúcar que se debe vender a la Unión del Norte, y considerar la posibilidad de iniciar una industria avícola, ya que no podemos seguir utilizando el excedente de grano en el ejército. ¿Ay, de verdad voy a morir por esto? Asterisco asterisco. Y así, durante un año, viví bajo la presión de los asuntos internos. Como resultado, pude integrar con éxito a Orbo y Sautrón en mi territorio, e incluso revestir partes de algunas casas y murallas del castillo con piedra caliza. Además, cuando supe que el dux de Hamburgo conocía a alguien que había aprendido a fabricar un polvo que enfría el agua al añadirlo a ella, pude contratar a esa persona por un precio extremadamente alto. El dux presumía de elaborar un alimento de lujo llamado helado con este polvo refrigerante, razón por la cual pagué tanto. 50 monedas de oro solo para contratar a un técnico. Sin embargo, si este polvo es lo que creo que es, vale no solo 50, sino 500 monedas de oro. Lo consideraré una buena inversión. Y tal como lo había planeado, pude reclutar y entrenar a 2.000 soldados adicionales. Pero como dicen, en este mundo siempre hay cosas malas después de las buenas. Finalmente, tuvo lugar el acontecimiento que simbolizaba la angustia de Elin. Su Majestad el Emperador, aunque una figura decorativa, ha fallecido. Maldita sea, siendo varón de nombre, tendré que ir a la capital, el Elíseo, con el conde Nantes por primera vez en mi vida para asistir al funeral de un emperador al que no respeto en absoluto. Y si puedo reunirme en secreto con otros grandes nobles y obtener su aprobación tácita para reprimir a Shuain, podría engullir el territorio del conde Nantes. Tendré que pagar un precio, pero con suficiente dinero, todo es posible. Capítulo 55. Reparación para el movimiento divino. 1. En el Imperio Elin, el imperio más rico de nuestro continente Europea, los juglares hablan de la riqueza de la capital, y Lichien, de esta manera, las murallas de la ciudad acarician el cielo, sus calles están pavimentadas con ladrillos y sus habitantes están cansados de carne y cerveza. Debe ser el lugar más cercano al paraíso en la tierra. Cuando oía esta canción en los banquetes que se celebraban ocasionalmente en el condado de Nantes, pensaba que era simplemente la típica expresión literaria exagerada de los juglares. Pero la escena del castillo que se extendía ante mis ojos ahora denotaba una prosperidad digna de tales expresiones. Las murallas de la ciudad, construidas apilando grandes piedras cuadradas, parecían tener más de 15 metros de altura según una estimación aproximada, y las calles dentro del castillo estaban todas pavimentadas con ladrillos, aunque ligeramente desgastados. Incluso los esclavos dentro del castillo vestían ropas que podían ser viejas, pero que no estaban rotas. En otros territorios, solo los ciudadanos de clase media o alta vestían ropa decente, mientras ella, Balt y yo nos quedábamos maravillados por la prosperidad de la capital, que estábamos experimentando por primera vez. Jóvenes nobles que pasaban por allí, se cubrían la boca con abanicos y hablaban en voz baja. Deben ser nobles que vienen del campo y nos visitan por primera vez. Tanto esplendor debe ser demasiado para los nobles de algún rincón remoto. Bueno, no todos los nobles son iguales. Aún así, no parecen ser nobles pobres. Su caballero e incluso su doncella visten uniformes de seda. Siguen siendo unos paletos de pueblo. Vamos, apúrate, Lady Lentra. A juzgar por la falta de sirvientes, esas chicas deben ser, en el mejor de los casos, simplemente hijas de familias de caballeros. Sin embargo, incluso esas muchachas se pasean con vestidos ricamente adornados.
con seda y volantes, dignos de las nobles que viven en la capital imperial. En nuestro condado de Nantes, normalmente solo las baronesas o sus hijas usaban ese tipo de ropa, mientras observaba distraídamente a aquellas mujeres elegantemente vestidas. Durante un rato, ella, visiblemente disgustada, me dijo con voz hosca: ¿acaso el amo también prefiere a mujeres tan llamativas? Si el amo lo desea, ella también puede aprender a maquillarse. ¡Qué tontería! Por mucho maquillaje que lleven esas mujeres o por muy llamativos que sean sus vestidos de seda, no se comparan con ella, ni siquiera con sus ropas andrajosas. La prueba es que todos a nuestro alrededor están mirando a ella, no a esas dos chicas de familias de caballeros que acaban de pasar por aquí. Para evitar que ella se llenara de maquillaje como esas mujeres, le acaricié la cabeza, y le dije: no, ella. Simplemente me quedé mirando demasiado tiempo porque es raro ver gente vestida tan espléndidamente en la baronía. Ella escuchó mi explicación y respondió con una voz algo melancólica: ya veo, maestro. Ella no es tan espléndida como esas personas. Para animarla, le levanté suavemente la barbilla con 2 dedos, como un galán de película, y le dije: ella es más guapa que esas mujeres. Y después del funeral, te compraré ropa bonita como la de ellas. La próxima vez que salgamos del castillo de Creutel, pongámonosla. Al oír mis palabras, sonrió feliz con lágrimas en los ojos y dijo: sí, maestro, después del funeral, vamos a elegir la ropa juntas. Eres muy guapa, así que ese tipo de ropa te quedará genial. Asterisco asterisco. El Palacio Imperial, construido con ladrillos y piedra caliza, era tan alto como un edificio de apartamentos moderno de poca altura y tan vasto como el Palacio Gyeongbokgung, pero, tras entrar en el Palacio Imperial, no tuve tiempo de sobra para mirar a mi alrededor, como lo había tenido al observar las murallas de la ciudad anteriormente, porque ese señor gordo que lleva un abrigo con botones dorados es el vizconde de la corte, Brandel. Ve a saludarlo primero. En cuanto entramos en el castillo, tuve que presentar mis respetos a aquellos de mayor rango que yo. Saludos, vizconde Brandel. Soy Silbón Creutel, señor de la baronía de Creutel. Vivo en una zona remota, y esta es mi primera visita a la capital imperial. Vestido de terciopelo rojo con bordados dorados y volantes como un noble europeo del siglo XVI, el vizconde Brandel respondió con un tono de fastidio: así que usted es el nuevo barón Creutel. Su padre era un buen hombre, digno y excelente. Lamento no haber podido asistir al funeral. Por lo general, la sucesión de títulos se produce tras la muerte del padre que ostentaba el título, así que lo que dijo no era del todo erróneo. Sin embargo, preguntarle a alguien que acabas de conocer: ¿murió tu padre? Así que heredaste el título, parece una pregunta bastante tonta, ¿no? Si falleció, es una falta de respeto, y si no, suena como: espero que tu padre muera pronto. En esos casos, normalmente se preguntaría: así que usted es el nuevo barón Creutel, que heredó el título. ¿Cómo está su padre? Pensar que semejante necio es vizconde de la corte, no es de extrañar que él incaiga en el caos tras la muerte de su majestad el emperador. Cuando mi señor, el conde de Nantes, pasó a la siguiente generación, mi padre se convirtió en el tutor y me transmitió el título. Al oír esto, Brandel pareció darse cuenta por fin de su error y dijo con voz nerviosa: me disculpo, por favor, perdóneme. Bueno, barón Creutel, puesto que es su primera vez en la capital, si necesita algo, por pequeño que sea, no dude en contar conmigo. Por mi honor como Brandel, le juro que le ofreceré mi ayuda, a cambio de este incidente. Veamos, como vizconde de la corte, gestiona directamente los arreglos de alojamiento y el protocolo para los miembros directos de la familia imperial y duques que asisten al funeral. Podría pedirle que me concertara una reunión con el duque, con quien necesito reunirme de inmediato. La familia duque, el que gobierna el ducado adyacente al condado de Nantes, es sin duda. En realidad, me gustaría reunirme con Su Alteza, el duque de Bruselas. Aprovechando esta oportunidad, ¿podría usted ayudarme? Muy bien, pero a cambio, no se preocupe. Simplemente estoy encantado de haber tenido la fortuna de conocer hoy al renombrado vizconde Brandel. Al oír esto, Brandel asintió con satisfacción y dijo: Su Alteza el Duque no podrá recibir a nadie durante 3 días debido a las ceremonias fúnebres del emperador. Por lo tanto, normalmente un varón como usted no podría reunirse con él aunque lo deseara, pero usaré mi influencia para concertar una audiencia en el plazo de una semana. Cuando se fijen la fecha y la hora, enviaré a mi sirviente para informarle. Gracias, Su Excelencia. Había pensado en utilizar la cocina moderna para organizar diversos banquetes con el fin de llamar la atención, como suele ocurrir al reencarnar en otro mundo, y luego cocinar personalmente cuando el duque se interesara. Pero eso ahora es completamente innecesario. Así que el tiempo que queda hasta el final del funeral es aproximadamente 2 semanas. ¿Cómo puedo aprovechar este tiempo para sentar las bases del éxito de mi estrategia? Asterisco asterisco. Durante los 5 días que pasé en el Palacio Imperial, viví una época muy ajetreada, siendo convocado a diversas ceremonias fúnebres y banquetes. Durante casi 4 días, estuve atascado detrás del conde Nantes, saludando a la gente mecánicamente como una máquina de saludos. Como esto: soy Silbón Creutel,
quien recientemente heredó el título de barón. Ah, sí, soy Gran von Sittel, señor de la baronía de Sittel. Eres muy guapo. ¿Te gustan las mujeres y el alcohol? Todavía no estoy casada, así que, oh Dios mío, un talento como tú. Pero planeo casarme con Lady Alice, la hija ilegítima del conde Nantes, en cuanto alcance la mayoría de edad. Jaja. El resto del día lo dedicó a asistir a un servicio conmemorativo en honor a su majestad el emperador, que duró todo el día. Soporté el sermón del cardenal, que fue como una pastilla para dormir, sentado en el largo banco de la iglesia durante todo el día con la firme determinación de sobrevivir. Pensar que existe un sermón más soporífero que las clases de un profesor a un año de jubilarse durante mis años universitarios. El mundo es realmente vasto y está lleno de gente extraordinaria. Pero, ¿cómo pudieron los nobles de más alto rango, duques y superiores, soportar asistir a tales ceremonias al menos 2 veces más? Me hizo preguntarme si eso es lo que se necesita para ser duque. Por cierto, el conde Nantes, sentado en un asiento más alto que el mío, ya había cerrado los ojos y dormía plácidamente después de que el sermón durara más de 3 horas. Pronto se extenderán rumores sobre el noble desleal que se durmió durante el sermón en el funeral de su majestad el emperador. Sin embargo, hasta el último servicio conmemorativo imperial que declare al emperador completamente muerto, una semana después, no tengo ninguna obligación de asistir a ningún banquete. Justo cuando estaba a punto de descansar como es debido en la capital, ella entró en mi habitación y me dijo: maestro, un cazador insiste en que el barón Creutel encargó un jabalí que él mismo preparó y exige el pago. Debería pedirle a Valt que lo despida. Por fin ha llegado el informante. Carne de jabalí, qué idea tan innovadora. Le entregué a ella una moneda de oro y le dije: no, ella, págale con esto y manda al cazador. Diles a los soldados que vinieron conmigo que compartan el jabalí. ¿Quieres un poco tú también? Ella negó con la cabeza y dijo: a ella no le gusta mucho la carne de jabalí, es demasiado dura y no tiene buen sabor. Luego, salió de mi habitación en silencio. Poco después, entró un falso cazador que vestía una armadura de cuero hecha de piel de jabalí y un sombrero de cazador, pero con la piel blanca. ¿Te envió el vizconde Brandel? Sí, así es. Y esta es la carta que el vizconde me pidió que le entregara al barón Creutel. Por favor, léala. Con esas palabras, el falso cazador me entregó una carta. La carta decía: 3 días después, por la noche, entra en el cuarto confesionario de la catedral del Elíseo vestido de sacerdote. Su Alteza el Duque vendrá a verte con el pretexto de confesarse. Con esto, espero que podamos olvidar nuestro desagradable incidente. Pensaba que era un tonto, pero ¿acaso no era todo una farsa provocada por la indiferencia característica de la nobleza cortesana hacia las zonas provinciales? Dado que ni siquiera un rey puede entrar en un confesionario sin una causa justificada, el secreto está más que garantizado. Si me disfrazo de sacerdote y entro, podremos concluir nuestra reunión sin que nadie sepa que el duque y yo nos hemos reunido. Le lancé unas cuantas monedas de oro al falso cazador que me había dado buena información y le dije: bien, quédate con esto. Quema esta carta. El informante quemó la carta que le entregué en la vela que tenía delante, cogió las monedas de oro y salió de la habitación en silencio. Originalmente, habría tenido que gastar una fortuna organizando banquetes incluso a esta hora, pero tener una oportunidad tan fácil de conocer al duque. Llegados a este punto, ¿me está ayudando el universo? Capítulo 56. Preparación para el movimiento divino. 2. En el continente de Europa, todos siguen la fe universal conocida como la religión de Dios. La religión Daus es notablemente similar al catolicismo, excepto que creen en la deidad monoteísta Daus en lugar de Dios. Tienen la misma jerarquía clerical: sacerdotes, obispos auxiliares, obispos, arzobispos, cardenales y papa, y creen en el Hijo de Dios que perdonó los pecados. Y al igual que el catolicismo, practican la confesión, lo cual resulta bastante conveniente para las reuniones secretas, porque durante la confesión, nadie está presente excepto el sacerdote y el creyente. Llegué a la Catedral del Reino 1 hora antes de mi reunión programada con el duque, y entré en el confesionario más cercano a la entrada principal para confesarme. Al entrar, me recibió un ligero olor a humedad, quizás debido a la humedad ambiental. A pesar de ser de día y de que hacía luz solar directa, el confesionario ya estaba iluminado con velas, puesto que estaba construido en una zona apartada donde rara vez penetraba la luz del sol. La habitación de paredes de ladrillo, de unos 3 pies, contenía una silla para que me sentara, una pared de madera con una densa malla de hierro en el centro, velas y un orinal para largas confesiones, e incluso una manta. Al tocar la manta, me di cuenta de que habían preparado algo especialmente suave para mi llegada. Maldita sea, ¿acaso pensaban que haría una confesión superficial y luego tendría una aventura secreta aquí como otros nobles? Tras una breve espera, una voz grave provino del otro lado del muro de madera. Hermano, ¿qué te trae por aquí? Dios escucha tus pecados. Confiesa todo para recibir la absolución. Las palabras formales para comenzar la confesión. Respondí con la réplica ritualista, en voz triste: Padre, soy un hombre pecador. ¿Aún puedo ser perdonado? Por supuesto, porque Dios murió en la cruz por ti.
Entonces, amo de verdad a una mujer, pero como soy tan pecador, mis ojos se desvían hacia otras mujeres. Hay una criada llamada Sara que trabaja en nuestra mansión, y no dejo de mirar sus nalgas y sus pechos, aunque objetivamente ella es la chica más guapa que he visto en mi vida, y satisface diligentemente mis deseos cada noche con gran devoción. Solo soy humano, y ocasionalmente mi parte inferior del cuerpo desvía mi mirada hacia otro lado. Entre ellas, Sara es la que más me llama la atención. Hablar de Sara en el confesionario me hace pensar en sus nalgas regordetas y elásticas. Al oír esto, el sacerdote recibió mi confesión con voz sincera. Oh, hermano, como humanos, no podemos evitar tener pensamientos lujuriosos. Sin embargo, ¿has actuado según esos deseos? No, cuando pienso en la chica que me ama, no podría obligarme a actuar. Un hermano con tal autocontrol es admirable. Sin embargo, el buen comportamiento es buen comportamiento, y el pecado es pecado. Por lo tanto, por favor, dímelo. Este cordero escuchará humildemente. Como penitencia, dona 10 monedas de plata a la catedral y recibirás la absolución de este pecado. Y dale a esa mujer que amas tanto como te sientes culpable. Tras decir esto, el sacerdote abrió la reja de hierro con la mano para que yo pudiera pagar la plata. Le entregué una moneda de oro que había preparado, y él me dio unas vestiduras sacerdotales que me quedaban bien. Esta persona ha sido designada por el duque. Por un momento consideré preguntar, pero decidí que sería de mala educación indagar, así que acepté las túnicas en silencio. Tras ponerme las vestiduras sacerdotales, leí la Biblia dentro para pasar el tiempo, hasta que llegara el duque. Pronto oí un carraspeo brusco al otro lado. En este momento, la única persona que podría entrar debe ser el duque, así que este debe ser el duque de Bruselas al que estoy buscando. Sin embargo, esperé a que hablara primero, a pesar de saber quién era. Poco después, se oyó una voz desde detrás del muro de madera. Padre, soy un hombre pecador. Hablar. Tras un momento de silencio, el duque gritó con tanta fuerza que hizo temblar el confesionario. Vivo cargando con el pecado, porque incluso antes de venir aquí, maté personalmente a 2 varones con mis propias manos por intentar comunicarse con potencias extranjeras. Soy pecador porque en el funeral de su majestad el emperador, en lugar de llorar su muerte, me preocupé más por la guerra civil que rodearía el trono vacío. Soy un pecador porque hizo una breve pausa y luego continuó en un susurro que solo yo pude oír. Incluso en tiempos en que debería estar de luto por su majestad el emperador, vine a encontrarme con un joven varón, porque me interesaba él. Aunque me susurró, sus palabras me llenaron de un miedo tremendo. Sentía un miedo como si me hubiera convertido en un ratoncito frente a un león enorme. Sin embargo, respondí con calma, sin que me temblara la voz. Sir von Creutel, legítimo señor de la baronía de Creutel, saluda humildemente a su Alteza, el duque de Bruselas, el león dorado de Elin. Juan von Bruselas, ¿y así que querías verme? Sí, señor. Este ser inferior deseaba recibir la guía de su excelencia. Estaba angustiado y no sabía cómo hacerlo, pero afortunadamente, Lord Brandel me ayudó. Al oír esto, el duque rió a carcajadas y dijo, jaja, déjate de tonterías. He oído rumores sobre ti. Humillaste como es debido a ese Elsman de Francie, ¿verdad? Con tan solo 23 años. Cuando yo tenía esa edad, apenas había derribado a un caballero en mi primera campaña con mi padre. Simplemente tuve suerte. Al parecer disgustado por mi humilde respuesta, el duque habló con voz ligeramente airada. En realidad, cuando ese tal Elsman iba a visitar a sus suegros, a la familia Duquel de Reims, vino a verme. Elogió tu estrategia y tus tácticas como un loco. Ese hombre que luchó contra mí en igualdad de condiciones. Después de derrotar a semejante persona, no te hagas el humilde. No habrá una segunda oportunidad. Sir von Creutel. Sí, lo entiendo. Por cierto, ¿qué deseas pedirme? Brandel me dijo que estás soltero, así que, ¿quieres que te organice un matrimonio? Tengo una chica decente en nuestra familia Duquel, aunque es hija de mi concubina. Será perfecta para ti. La hija de la concubina de un duque para un varón, una oferta increíblemente buena, porque emparentarse por matrimonio con un duque que tenga un linaje o estatus equivalente dentro de la familia imperial tiene un significado diferente al de aceptar a la hija de la concubina de un conde. Si bien la hija de la concubina de un conde podría ser considerada una hija de una buena familia de caballeros, la hija de la concubina de un duque tiene el mismo estatus que la hija de una familia condal. En otras palabras, se ofrece a tratarme como a un conde, al menos en apariencia. ¿Qué demonios dijo Elsman sobre mí cuando regresó? Es un honor inmenso para mí. Sin embargo, ¿puedo preguntar por qué me hace esta oferta? ¿Qué fue exactamente lo que oyó de Lord Elsman? Acaba de decir que había capturado por completo al conde de Nantes, pero que había perdido su condado por culpa del joven que tomó el castillo de Elsman. Luego, maldijo al necio de Nantes que no aprecia como es debido talentos como tú. Aunque los nobles de esta época a menudo bebían juntos y se entregaban a las aventuras amorosas después de las guerras si eran mínimamente amigos. Para que el conde Elsman buscara específicamente al duque de Bruselas incluso después de su caída, debían de ser particularmente cercanos. Si es así, naturalmente sabrá algo sobre mí. Es un honor.
Su Alteza. Sin embargo, ya estoy prometido a Lady Emily, hija del antiguo conde Nantes. Y yo soy simplemente un varón al servicio de Nantes. ¿Cómo? Corresponde a un varón. Deja de decir tonterías. Dime la verdadera razón por la que no puedes aceptar la propuesta de matrimonio que te hago. No puedo abandonar mi territorio ni a su gente. Lord Elsman puede haberme considerado un gran talento, pero pude brillar gracias a los caballeros, soldados y siervos de mi territorio. Por lo tanto, no puedo servir a su Alteza. Al oír esto, el duque habló con voz sorprendida. Es asombroso que a tan corta edad comprendas también los deberes y responsabilidades de la nobleza. Así es, la razón por la que los nobles son nobles es porque pueden unir a sus súbditos para ejercer un gran poder. Pues bien, tú, ya es hora de que revele mis verdaderas intenciones. Es todo o nada, y tengo una segunda mejor opción entre la que elegir, si logro sobrevivir a esto. Además, ni siquiera un duque puede matarme, a mí, un vasallo del conde Nantes, a menos que cometa traición abiertamente. En lugar de responderle al duque verbalmente, saqué una carta que tenía escondida en el bolsillo de mi chaqueta y se la entregué a través del muro, diciéndole, por favor, lea esto. Fue escrita por Su Alteza, el duque de Masburg, príncipe elector de la Santa Rumania. Duque de Masburg, también has luchado contra el duque de Masburg. Luché contra dos varones que eran vasallos de Su Alteza, el duque. El duque guardó silencio entonces, presumiblemente porque estaba leyendo mi carta. Al cabo de un rato, oí el sonido de papel siendo rasgado al otro lado de la pared. ¿Alteza ha terminado de leer la carta? Ante mi pregunta informal, Su Alteza el duque respondió con una reacción ferviente. Silbon Creutel, ¿en qué estás pensando? Su Alteza, por favor, cálmese. Es solo una carta. ¿Solo una carta? ¿Solo una carta, dices? El contenido es indignante, por supuesto. No creo que hayas aceptado la propuesta de esta carta. Si lo hubieras hecho, ya serías un noble rumano. Esto es una locura, ofrecerte todo el condado de Nantes y a la hija de la concubina del barbudo Masburg a cambio de que te conviertas en la vanguardia. ¿En la invasión del condado de Nantes? Esa carta me la entregó hace un mes el espía del duque Masburg, que entró directamente por mi puerta. Leí esta carta preparándome para este momento y guardé el original en un compartimento secreto de mi escritorio. Y es muy probable que esta carta sea una oferta genuina, no una típica estafa que utiliza territorios como cebo. Es casi 100% seguro, porque, desde la perspectiva de Masburg, usarme como vanguardia le permitiría marchar fácilmente hasta el ducado de Bruselas. Y mi fuerza militar, incluyendo las fuerzas proporcionadas por Schwein, ya es suficiente para derrotar a las fuerzas del territorio directo de un conde medio. Por supuesto, Nantes es una región tan próspera que es más fuerte que el condado promedio y tiene el prestigio de un ducado. Aún así, teniendo en cuenta que derroté a dos varones enviados por Masburg casi sin bajas, tal oferta no es nada extraña. Además, dicen que quien se enfada primero pierde en negociaciones como esta, y Su Alteza el duque de Bruselas, que tengo delante, se enfadó primero. Es hora de mostrar las cartas que tengo, Su Alteza. Al oír esto, el duque suspiró y luego respondió con voz ligeramente enfadada. ¿Qué más piensas decir? Ya mantengo un ejército permanente de 5.000 hombres, y con un poco de esfuerzo, puedo reunir un ejército permanente de 10.000 hombres y resistir durante 2 años. Lord Elsman seguramente ya le habrá contado que el barón Creutel llegó con 3.000 soldados de élite antes de recibir el territorio del conde Nantes. Que comiencen las negociaciones, Su Alteza. Capítulo 57. Preparación para el movimiento divino. 3. El duque escuchó mis palabras y exclamó con asombro. ¿5.000 soldados permanentes? ¿Cómo puede un simple varón mantener semejante número? ¿Y pretendes aumentarlo a 10.000? Eso ya ni siquiera tiene gracia. Aunque tengo dinero de sobra por la venta de azúcar, sal y excedentes de alimentos. A Hamburgo, la situación actual de nuestro territorio no permite mantener más de 5.000 soldados permanentes. Los costos de su comida, bebida, salarios, equipo, entrenamiento y mejoras de carreteras para la capacidad de transporte, solo los gastos del ejército permanente, superan las 20.000 monedas de oro. Son 240.000 monedas de oro al año, una cifra ligeramente exagerada, pero suficiente. Dinero como para paralizar toda la economía del territorio del conde Nantes, mediante compras monopolísticas, como el personaje Osain de ese cuento popular. El duque rió a carcajadas, como si intentara escapar de la realidad, y dijo, tú, no sé qué tan grande es tu territorio, pero ni siquiera un conde decente puede mantener un ejército de ese tamaño de forma continua. Como mucho, el límite es de 3.000, ¿verdad? Aunque incluso 3.000 es impresionante. Si intentabas entretenerme, has fracasado por completo. Qué lástima. ¿Todavía no me crees? El duque chasqueó la lengua y respondió, Tis, por supuesto que no. Aunque ya has tenido suficiente éxito, has reducido tu territorio para organizar un ejército permanente de 3.000 hombres y, como resultado, has entregado el condado de Elsman a tu señor. Así que decidí revelar casi todas mis cartas para continuar la negociación como yo quería.
En términos de póker, era como mostrar una mano a la que solo le faltaba una carta, para completar una escalera real. Alteza, ¿no le ha resultado más fácil conseguir azúcar últimamente? El duque respondió a mi repentina pregunta con incredulidad. En efecto, mi mayordomo se alegró de que los precios del azúcar hayan bajado, gracias a las importaciones de Hamburgo. Como resultado, las pastelerías que utilizan azúcar han aumentado en nuestro ducado. Pero, ¿por qué lo preguntas de repente? Ahora es el momento de mostrar todas mis cartas. ¿No tienes curiosidad por saber de dónde viene ese azúcar? No particularmente. No, deberías tener curiosidad. ¿Por qué? Hice una pausa a mitad de la frase y le susurré al duque que estaba detrás del muro. Todo ese azúcar proviene de Creutel. Últimamente, también vendo azúcar a la Unión del Norte para obtener más ganancias. Ah, y también sal y excedentes de alimentos. Con este negocio, mantener 5.000 soldados permanentes no representa ninguna carga para un simple varón. Es más, dado que su majestad el emperador ha fallecido, podría aumentar mi ejército permanente a 10.000 hombres para prepararme contra elementos desleales que pudieran aprovechar esta oportunidad, sin ningún problema. Cuando terminé de hablar, se oyó un estruendo detrás de la puerta. El duque debió de caerse de la silla por la impresión, pero seguro que no resultó herido. Aunque en este confesionario no se filtran secretos, si alguien de la talla del duque resultara herido, se iniciaría una investigación sin ningún tipo de protección. Afortunadamente, al cabo de un instante, se pudo oír la voz del duque, igual de sorprendida que antes. ¿Vender azúcar, sal y comida? Creía que el azúcar solo se producía en algunas regiones por esos malditos españoles. No me extraña que el azúcar se haya abaratado últimamente, e incluso en los banquetes de los varones pobres siempre hay dulces. Fue obra tuya. Me da vergüenza. Por favor, deja de fingir modestia, Silbón Creutel. Cuando te miro, todos mis besalos, normalmente competentes, me parecen unos ineptos. No hay nada más que ganar estimulando aún más las emociones del duque. Así pues, es hora de pasar al tema principal. Sí, lo entiendo. Excelentísimo señor, hay algo que quisiera preguntarle. ¿Qué ocurre? Aunque me pidas a mi hija, te la daré, así que habla. Si está dispuesto a bromear sobre dar en adopción a su hija nacida de su esposa legal, al menos me dará tiempo suficiente para convencerlo, sea cual sea la propuesta que le haga. Ahora es el momento de poner mis deseos en la balanza de la negociación. Quiero el título de conde de Nantes. Repítelo. Yo, Silbón Creutel, el legítimo señor de Creutel, deseo mi título de conde de Nantes, Su Alteza. Se produjo un momento de silencio entre nosotros, tras el cual habló el duque. El título de conde Nantes, está loco. Por muy poderoso que te hayas vuelto, usurpar el título de tu señor es imposible en Elin. Eso sería cierto en circunstancias normales. Sin embargo, si escuchas por qué he llegado a pensar de esta manera, creo que lo entenderás completamente. Hasta ahora, en nuestras negociaciones, era como si yo hubiera dicho, puedo hacer esta locura, así que por favor, cómpramela, y el duque hubiera respondido, ¿qué quieres? Primero, baja esa pistola. Pero ahora que he sacado a relucir el mayor tabú entre la nobleza a usurpar el título de señor, el duque de Bruselas ha pasado de ser un rehén a una situación en la que ambos nos ponemos cuchillos en la garganta. Romper este tabú equivale a que un niño mate a sus padres. Por ello, habló con seguridad, con una voz teñida de una noble confianza innata, curiosidad y hostilidad, muy diferente a la de antes. Habla, Silbón Creutel. Primero, en la batalla inicial, a pesar de haber recibido una declaración de guerra, el conde Nantes no cumplió con su deber de protegerme, a mí, su vasallo, obligándome a luchar solo en las llanuras de Eslon. Afortunadamente, luché contra 2 varones al mando del duque de Masburg con 3.000 soldados y aseguré Puerto Azul y las minas de sal, pero aún así, el duque, al oír mis palabras, respondió con voz conmocionada, como si acabara de enterarse de un asesinato brutal e inimaginable. Imposible. Alguien como tú, que derrotó a Elsman, sin duda podría vencer a 2 varones, pero ¿cómo es posible que un señor no haya movido ni un solo soldado cuando su vasallo recibió una declaración de guerra? ¿Es eso siquiera humano? Mi historia aún no ha terminado. Continúa. Me asombra que exista semejante basura humana. Esto es solo el principio. Tras una breve pausa, respiré hondo y continué. Ay, pero por el tratado de paz que negocié a solas con Su Alteza el Duque de Masburg, en la guerra que libré solo para protegerme, él perdonó mis pecados a cambio de 3.000 de las 5.000 monedas de oro que recibí como reparaciones. ¿Eso es siquiera humano? A diferencia de la feroz reacción del duque, yo continué mi relato con calma. ¿Eso es todo? ¿Acaso la reciente guerra con el conde Elsman no comenzó porque fue rechazado cuando cortejó a la hija del conde Gante? Lo sé bien, ya que el baile en el que el conde Nantes le propuso matrimonio a la hija del conde Gante fue uno de los que yo organicé. El comportamiento del conde Nantes en aquella guerra fue verdaderamente espectacular. Dejando de lado otros detalles menores, durante la batalla, cuando estábamos a punto de ganar, insistió en liderar la carga de lanzas como los caballeros de la literatura caballeresca, pero, sorprendentemente, huyó de la vanguardia. Tras terminar de hablar, se produjo un largo silencio entre nosotros.
Entonces el duque, aunque esa no era su historia, pareció tan enfadado con solo oírla, que pude oír cómo los objetos se estrellaban o se rompían repetidamente contra la pared del otro lado. Después de que cesaron los sonidos de roturas, crujidos y astillamientos, el duque respondió, ligeramente sin aliento, increíble. Ningún noble del imperio, una vez que se ofrece voluntario para liderar la vanguardia y comenzar la carga, puede retroceder bajo ninguna circunstancia. Y, aún así huyó. Incluso los infieles que no creen en Dios serían mejores que él. Romper juramentos con los Besalos, ofrecerse voluntario para la vanguardia solo para huir. ¿Es eso lo que hace un ser humano? Es todo cierto, Su Alteza. Puede comprobarlo inmediatamente si investiga al conde Nantes. El duque respondió con voz disgustada. Te creo. Por muy malvado que seas, no te atreverías a inventar cosas tan terribles delante de mí. ¿Entiendes ahora por qué pretendo derrocar al conde Nantes? Lo entiendo, pero esto solo aplica cuando considero el asunto desde una perspectiva individual y como caballero. Como duque de Bruselas, si estalla una guerra de sucesión que provoca una guerra civil, debería eliminar al advenedizo que mató a su señor para convertirse en conde de Nantes y apoderarme también de sus tierras. No, es así. Cuanto más, mejor. Durante una guerra civil, el territorio y la población son activos, porque los territorios más extensos pueden producir más alimentos para alimentar a más soldados, y las poblaciones más grandes permiten reclutar a más tropas. Además, en una guerra civil por la sucesión imperial, es como un juego en línea donde está permitido expandir tu influencia matando a jugadores aliados. Con una sola justificación, son traidores que no apoyan al sucesor al que sirvo. Obtienes una causa justa para subyugar a los nobles con los que no tienes ninguna relación de señor vasallo. Así que ahora, en lugar de rectitud o justificación, necesito darle al duque que tengo delante una razón por la que no debería invadir después de que tomen antes. Es cierto, pero incluso si tomas mi territorio después de que conquisten antes, solo te acarrearás más problemas. Mi territorio está bendecido con azúcar, sal y un puerto, y la riqueza de Nantes se ha extendido hasta los confines de la Unión del Norte. ¿Acaso el duque de Masburg no codiciaría Nantes? Si tomas Nantes, tendrás que enfrentarte no solo a los nobles que apoyan a diversos pretendientes a la sucesión, sino también a Su Alteza el duque de Masburg. Lo que dije es algo que el duque ya sabe, pero el motivo de esta conversación es confirmar que esperamos el uno del otro. Y finalmente, la pregunta que yo quería salió de los labios del duque. Entonces, ¿cuáles son sus condiciones? ¿Que no participará en la próxima guerra de sucesión? Sí, no tengo ningún interés en esa guerra. Mi territorio está en el rincón más remoto de Ealing. ¿Cómo podría yo traer a alguien con derechos de sucesión para capturar la capital? Por lo tanto, una vez que tomen Nantes, me centraré exclusivamente en estabilizarla. Ni siquiera miraré hacia Illichen. Justo cuando terminé de hablar, la mampara metálica que nos separaba al duque fue retirada repentinamente, y a través de la abertura se hicieron pasar dos copias de un pacto. El pacto contenía lo que ya habíamos comentado, a cambio de la no agresión mutua. Mi propiedad del condado de Nantes será reconocida tácitamente. Al ver que el anillo de sello del duque ya estaba grabado en él, era evidente que quería formalizar este acuerdo secreto. Así que cogí mi anillo de sello y lo presioné sobre ambas copias del contrato, y luego le devolví una al duque. El duque rápidamente tomó el contrato y dijo con voz disgustada: cuando mostraste interés por el condado de Nantes, secretamente me ilusioné. Pensé que te faltarían razones para justificarlo, así que podría proporcionártelas, dejarte quedarte con Nantes y, a cambio, controlarte. Has logrado escapar con bastante astucia. A lo que respondí con ligereza: Alteza, soy tan débil que, para sobrevivir, no me quedó más remedio que convertirme en un astuto conejo. Así que cavé 3 agujeros para sobrevivir y, por suerte, escapé por uno de ellos. Capítulo 58. Preparación para el movimiento divino. 4. ¿Conejo astuto? No, eres un león astuto. Astuto león. Poseer el coraje de un león y la sabiduría de una serpiente, ese es el mayor elogio. Su Alteza. El duque suspiró, aparentemente sin palabras. Saldré dentro de 1 hora. Yo iré primero. Sí, Su Alteza. Poco después de que terminara de hablar, oí una puerta que se abría y se cerraba al otro lado de la pared. Durante la siguiente hora, estuve pensando en cómo lidiar con ese gordo cerdo de señor. Aunque ya había ideado una estrategia infalible después de innumerables revisiones y mejoras, mi oponente, aunque incompetente, era como un gigante sin razón que podía movilizar 2 o 3 veces más tropas que yo. Si fracasaba, perdería no solo a los siervos de mi territorio, sino también a Besalos de confianza como Frostbald, el Multiways, y el barón y la baronesa que me aceptaron como parte de la familia y creyeron en mí, absolutamente, e incluso ella, que últimamente había estado hablando de querer tener un hijo mío. Todos ellos sufrirían castigos indescriptiblemente crueles y horribles antes de morir. Así que, hasta que llegó el momento de partir, perfeccioné mi estrategia para proteger a mi preciada gente y Besalos, la razón por la que no podía fracasar bajo ningún concepto, al tiempo que daba gracias por la buena fortuna que había alineado mi gran estrategia a la perfección.
como un maestro artesano que insufla vida al hermoso mármol con cincel y martillo. Asterisco asterisco. Durante varios días después de eso, puse excusas al conde sobre estar enfermo y me encerré en mi estudio para seguir desarrollando mis planes. Ella, que me traía la comida, parecía bastante sola ya que no pasaba tiempo con ella. Pero no tenía otra opción, ya que esta era mi única oportunidad de reclutar a los nobles adicionales que pudiera necesitar para mi gran estrategia. El día antes del funeral del emperador, mientras dormía en un rincón de mi estudio, bajo una manta, de repente oí que alguien abría la puerta. Me preocupaba que vinieran a arrestarme porque mi plan había sido descubierto. Pero cuando vi quién entró con una expresión despreocupada, me tranquilicé. Era Balt. A juzgar por su expresión imperturbable, no parecía que mi plan para usurpar el título del conde antes hubiera sido descubierto. ¿Por qué esa entrada tan repentina? ¿Estabas preocupado por mí? Balt soltó una risa seca y respondió: me preocupa que apenas hayas comido y que hayas estado encerrado aquí, pero, lo entiendo, comeré bien. No se preocupe, descansaré bien después del servicio. Conmemorativo. Por favor, hágalo, señor. De hecho, hay un hombre delgado vestido de mayordomo, que viene a esta hora desde hace varios días, pero hoy está armando un escándalo, gritando: si no puedo reunirme hoy con Lord Creutel, revelaré su secreto. Vine a preguntar qué debo hacer. Al oír esto, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El hecho de que haya irrumpido así sin más sugiere que, aunque conozca mi secreto, probablemente no esté afiliado a ningún grupo lo suficientemente poderoso como para amenazarme. Aún así, si él conoce mi secreto, ¿debería matarlo? No, si ha llegado hasta aquí, probablemente pueda convencerlo para que muestre sus cartas. Envía a otra criada para que le espere en la recepción. Iré a verlo yo misma en breve. Sí, entendido. Asterisco asterisco. Después de asearme y cambiarme de ropa para mi primera reunión en mucho tiempo, con alguien que no fuera ella, Balt, el Muty Weiss, me dirigí a la sala de recepción. Al entrar en el salón de recepción, deliberadamente modesto y decorado a mi gusto, encontré a un hombre delgado que disfrutaba elegantemente de té y galletas. Por un momento pareció casi una mujer, pero viendo lo delgado que era su torso, debía ser un hombre. Sí, aunque su cuerpo era esbelto como el de una mujer, con un rostro pequeño, labios ligeramente rojos y un aire elegante. Dejando de lado esos pensamientos, me senté frente a él y le dije: soy Sylvain Creutel, el legítimo gobernante de la baronía de Creutel. El hombre respondió con una voz clara y transparente que sonaba como si aún no hubiera pasado por la pubertad: soy Chris Belladora. Es un honor conocerte, señor. No me complace conocerle. ¿Quién no se molestaría si alguien irrumpiera exigiendo una reunión personal para evitar que se revelen secretos? El hombre sonrió y respondió: sí, pero pensé que de otra manera no conocerías a alguien tan humilde como yo. Por favor, perdóname. Cuando negocié con el duque de Bruselas, también fui bastante enérgico. El duque debió de sentirse igual. ¿Por qué alguien que no tiene ni poder ni fuerza puede tener tanta confianza solo? ¿Por qué posee una debilidad mía? Esto es realmente bastante aterrador. Muy bien. Primero dime qué secreto mío conoces. Dependiendo de su valor, te daré lo que quieras. Toqué el timbre de la recepción para llamar a alguien y dije: puede que necesitemos algo de dinero, así que traigan suficiente. Sí, entendido. Al cabo de unos minutos, el sirviente al que llamé trajo una caja del tamaño aproximado de un estuche para cubiertos. Cuando abrí la tapa para mostrar el contenido, los ojos de Chris comenzaron a brillar. Como era de esperar de Lord Creutel, apodado la estrella naciente de Nantes. Tanto esfuerzo incluso al tratar conmigo. Tantas monedas de oro, docenas de ellas. No es un simple aficionado que intenta ganar dinero vendiendo mi secreto. Un estafador de tercera categoría se habría embolsado el oro de inmediato antes de revelar poco a poco lo que sabía. Y a juzgar por su admiración hacia mí por esforzarme, debe ser un estratega astuto o un jugador profesional que busca dar un gran golpe. Creo que he demostrado suficiente sinceridad. Empiece a hablar ahora. Sí, lo haré. Yo, Chris Belladora, vi al Lord Creutel reunirse con Su Alteza, el Duque de Bruselas, hace unos días. Es así, y que, aunque sí me reuní con Su Alteza, eso no tiene nada de extraordinario. Chris escuchó mis palabras, sonrió con sorna y luego continuó: entonces, ¿por qué reunirse precisamente en una catedral, en el confesionario? Ese es un lugar que los nobles suelen usar para sus aventuras amorosas o conversaciones verdaderamente confidenciales. En ese instante, sentí un terror como ahogarme en sus ojos azul mar, porque aunque el conde sea un idiota, entendería inmediatamente que estoy tramando algo, con solo oír que el duque y yo nos conocimos en un confesionario. Eso me obligaría a luchar contra el conde antes de estar preparado. Eso es. Al oír mi voz temblorosa, Chris habló con expresión y tono triunfales, y si combino las historias que el actual condenantes difundió en el Elíseo con varios rumores que circularon los juglares, está claro que algo sucedió durante la mayor hazaña del conde, la reconquista de Elsman, donde Lord Swain blandió su espada al revés, y que Lord Creutel mantuvo una conversación secreta con el duque sobre la usurpación del título del conde. A juzgar por tu reacción, parece que tengo razón.
En ese manga de los tres reinos que leí antes, no decía Sima Yi siempre esa frase, cuando se veía acorralado. Maldita sea, esta es la estrategia de Su Yan. Retírense todos. Antes me moría de risa al ver la expresión de Sima Yi cuando decía eso, pero ahora, que lo estoy experimentando yo mismo, nada se siente peor, aunque podría eliminar a esta persona y silenciar a Chris Belladora. Alguien con ese nivel de inteligencia seguramente le habría dicho a alguien, sí, muero, entreguen esta carta al condenantes. Por lo tanto, no puedo matar al hombre que tengo delante, así que debería darle lo que quiere y esperar que se quede callado. Mi plan era darle la caja de monedas de oro y luego hacer que un asesino a sueldo de la casa lo eliminara discretamente antes de recuperar el dinero. Me rindo. ¿Qué quieres? No puedo darte mi territorio ni mi título, así que te pagaré. ¿Cuánto puedes ofrecer? Todo lo que quieras. ¿O prefieres convertirte en mi subordinado? Al oír esto, Chris sonrió con más intensidad que nunca, como si hubiera estado esperando esas palabras. Sí, me convertiré en su subordinado. Por favor, asígneme un puesto acorde a mis capacidades. ¿No temes que no confíe en ti y te mate? Solo ofrecí el puesto subalterno por frustración al ser extorsionado con un secreto, tratando de aparentar y él realmente se lo tomó en serio. Aún así, es mejor mantener cerca a las personas peligrosas, donde puedas vigilarlas. Y este tipo de persona será completamente leal si cumplo con sus expectativas. Si aprovecho su capacidad para identificar mi única debilidad con tan poca información, sin duda podría ayudarme con mis estrategias y rumbo futuros. Mientras estaba absorto en mis pensamientos, Chris de repente comenzó a quitarse el uniforme de mayordomo, la chaqueta del traje, la camisa de vestir, y debajo una armadura acolchada. Justo cuando estaba a punto de preguntarle por qué llevaba una armadura acolchada debajo, Chris me miró con una sonrisa maliciosa y dijo, Señor, te mostraré una muestra de mi lealtad y te revelaré un secreto. Entonces Chris tiró con fuerza de mi mano derecha hacia su pecho. La sensación bajo mi mano, si estuviera tocando el pecho de un hombre delgado, debería sentirse firme, pero en mi mano tenía un pequeño cofre con la elasticidad de una pelota de goma y la suavidad de una esponja. Aunque estaba demasiado atónita para decir nada, me miró con expresión seria y declaró, yo, Chris Belladora, soy una mujer. Sin embargo, he vivido disfrazada de hombre durante años porque quería servir a un señor al que pudiera respetar, como mi padre, que fue caballero antes de fallecer cuando yo era joven. Señor, le juro, lealtad absoluta. En este mundo con cultura medieval, incluso si una mujer fuera más inteligente que Napoleón o tan hábil con la espada y el arco como el gran Jack Churchill de Inglaterra, nunca podría obtener el puesto de caballero o funcionario. Si lo que dice esta mujer, no, esta chica, es cierto, no me traicionará. Y si me traicionara, siempre podría hacer que el gremio de asesinos se encargara de ella. Entonces sonreí, le tomé la mano, la estreché y dije, acepto tu lealtad. Sin embargo, hasta que demuestres tu valía, tu salario será de 5 monedas de plata. Y así fue como conseguí un estratega con un encanto ligeramente andrógino. Ese día, experimenté personalmente uno de los significados de ponerse en el lugar del otro, que solo puedes comprender verdaderamente los sentimientos de alguien cuando experimentas lo que esa persona experimentó. Maldita sea, será por eso que el duque se sorprendió tanto y se quedó atónito cuando me vio hace unos días. Asterisco asterisco. Después de reclutar a Chris, la llevé a mi estudio para comprobar sus capacidades y, al mismo tiempo, mantener bajo vigilancia a una persona peligrosa. No la perdería de vista durante 24 horas hasta que sus habilidades y lealtad quedaran plenamente demostradas. Aunque no permití la entrada al estudio a nadie más que a Chris, coloqué a 2 caballeros en turnos rotativos en el exterior como medida de precaución. Chris y yo repasamos el plan hasta justo antes del funeral del emperador, y después de confirmar que nuestros planes coincidían, descansamos. La primera línea de ese plan decía, tras finalizar el servicio conmemorativo del emperador, provoque al conde de forma apropiada, acusándolo de sus actos deshonrosos del pasado ante la nobleza y declare una guerra de duelos. Pronto, el gran Lord Swain dejará de ser un noble de este mundo. Capítulo 59. Preparación para el movimiento divino. 5. El funeral de su majestad el emperador es más magnífico, solemne y espléndido que cualquier otro acontecimiento. La catedral del Elíseo, donde se celebra el funeral, está adornada con estandartes de seda de más de 3 metros de ancho que lucen los escudos de armas de todos los nobles con rango de conde o superior que asisten al servicio fúnebre. Los lujosos carruajes de todos los nobles con rango de varón o superior están alineados en fila. Junto a los carruajes, los guardias que escoltan a los nobles marchan lentamente con armaduras plateadas y capas bordadas con los escudos de sus familias en hilo de oro y plata. Los ciudadanos que observan desde los laterales dicen que el espectáculo es como la Vía Láctea en desfile. Sin embargo, para mí, un simple varón, este evento resulta insoportablemente tedioso. Es decir, mostrar nobleza y dignidad está bien, pero ¿de verdad es necesario que los nobles entren en fila india en carruajes? Así que compartí mi frustración con ella, que estaba sentada tranquilamente frente a mí. Ella, esto es tan aburrido. ¿Cuánto tiempo más tenemos que estar así? Podrá marcharse pronto si espera un poco más, amo.
¿Tú crees eso? Miré por la ventana del vagón para ver cuánto faltaba para que pudiéramos entrar, pero innumerables carruajes seguían alineados, avanzando hacia la entrada de la catedral. Balt, que está afuera, probablemente lo tenga mejor, el clima es fresco, así que usar armadura no sería demasiado caluroso. Pero mirar fijamente por la ventana sin expresión no servirá de nada. Debería pensar en cómo provocar una pelea con ese bastardo de Swain, declarar abiertamente mis razones para atacarlo y romper nuestra relación de señor vasallo. Asterisco. El gran y majestuoso Cronibon Elin XIII del Imperio Elin ahora se une a ti, oh Dios. Gran Daus, aquí se reúnen los nobles que le sirven con un solo corazón y una, solamente para honrar su virtud y magnificencia. Por favor, expía sus pecados y permítele entrar en el cielo. A pesar de la recitación continua de frases prescritas, se podían oír sollozos desde los asientos de algunos nobles de alto rango. Snip, Majestad, ¿por qué nos dejó tan pronto? Majestad, era su imperio. Estábamos juntos. ¿No le prometiste ponerle nombre a mi nieto cuando naciera? ¿Por qué te vas tan pronto? Mientras tanto, en los asientos ocupados por varones y vizcondes como yo, en lugar de centrarse en el funeral, la gente mantenía conversaciones constructivas sobre el futuro con quienes estaban sentados a su lado. Escuche, varón Rantel, a quien piensa apoyar su señor, su excelencia el vizconde. Branch, nadie lo sabe excepto el propio vizconde. Varón Watson, a quien apoyará su señor. Nuestro duque tiene la intención de apoyar a su alteza el segundo príncipe. Si su excelencia el vizconde Branch también tiene pensamientos similares. Por muy aburrido e insignificante que pueda parecer el funeral del emperador a los nobles de menor rango como nosotros, que solo conocemos a su majestad, nombre, ¿no debería un noble que ha jurado lealtad al menos fingir que escucha en lugar de charlar? Mientras esperaba en silencio a que terminara el funeral, un varón sentado a mi lado, a quien no conocía, me dio un codazo en el costado y me habló. Varón Creutel, ¿a quién piensa apoyar vuestro señor, el condenantes? Dado que de todas formas voy a usurpar el título de condenantes, puedo ignorar a esta persona. Mejor soy sincero. He vivido en el campo, así que no conozco bien a los nobles de otras regiones. Entonces, ¿quién eres tú? Soy Clark von Aslan, señor del dominio del barón Aslan. Sirvo a su excelencia el vizconde Silver. Es así, ya que me preguntas a quién apoyamos, parece que ya tienes en mente a un sucesor imperial. Punto. Al oír esto, el barón Aslan se inclinó hacia mi oído y habló en voz muy baja, para que nadie más pudiera oírlo. Tenemos la intención de apoyar al primer príncipe, aunque el primer príncipe también sea ilegítimo, sigue siendo el primer príncipe no, así que, por favor, intenten persuadir al condenantes, dado que todo el mundo parece permitir tácitamente este tipo de charla trivial. Bien, podría preguntar sobre las condiciones. Esto podría ayudarme a comprender cómo ven otros nobles al condenantes. Entonces, por favor, dígame qué compensación se le ofrecerá al condenantes para que pueda convencerlo. Bien. Su excelencia el vizconde Silver ha prometido que si gana la guerra de sucesión, ofrecerá al condenantes el cargo de ministro de finanzas y 10.000 monedas de oro. Incluso para el condenantes, que ostenta un poder económico equivalente al de un ducado, ofrecer simplemente el puesto de ministro de finanzas y 10.000 monedas de oro como compensación por participar en la sucesión imperial, en lugar de territorio o una alianza matrimonial. ¿Hasta qué punto deben considerarlo un inútil para hacerle semejante propuesta? No hay manera de que pueda convencerlo solo con eso, ¿verdad? Francamente, ni siquiera algunos de los varones independientes más poderosos aceptarían esas condiciones. Ah, de acuerdo. Concertaremos un matrimonio entre la hija menor de su excelencia el vizconde Silver y el conde Nantes, dijo su excelencia el vizconde Silver. A pesar de las apariencias, soy uno de los confidentes más cercanos de su excelencia. Puedo persuadirlo fácilmente. Solo un tonto creería esa afirmación sin más. Como no tenía nada más que hacer y estaría atrapado en este funeral durante varias horas más, seguí la conversación de este hombre para informarme sobre la reputación del condenantes antes de derrocarlo. Al cabo de un rato, las palabras del cardenal anunciaron finalmente el fin del funeral. Con esto concluye el funeral de su difunto majestad el emperador. Tras estas palabras, la familia imperial, los duques, los vizcondes y los condes, comenzaron a abandonar rápidamente la catedral en orden. Tras esperar un buen rato, finalmente llegó el turno de los varones para salir de la catedral. Aire fresco después de horas encerrado. Me siento vivo de nuevo. Ahora necesito exponer las estúpidas acciones de Swain delante de todos, romper nuestra relación de señor vasallo y luego declarar la guerra. ¿Pero dónde está el condenante? Mientras buscaba a Swain con la mirada, lo encontré al poco tiempo. Un cuerpo enorme que pesa al menos 100 kilogramos, con zapatos de tacón alto para hacer que su baja estatura parezca más alta. Todos los demás evitaron usar tacones altos en un funeral, pero ese hombre, entonces oí la voz de ella cerca de Swain. ¿Condenantes ha visto al barón Creutel? Swain respondió con voz desagradable. Creutel, saldrá pronto. ¿Pero por qué esperas aquí así? La ubicación del carruaje del barón ha cambiado, así que vine a acompañarlo hasta allí. Ya veo, pero ya sabes,
Shuain miró a ella de arriba abajo, como si la lamiera con los ojos, y dijo, te has desarrollado en los lugares adecuados, y tu rostro es el más hermoso que he visto jamás. Ella, aparentemente sabiendo lo que iba a suceder a continuación, miró a Shuain, con expresión aterrorizada y dijo, ella pertenece al barón Creutel, así que yo no puedo pertenecerle a usted, conde. Puede que sea un noble, pero no deja de ser un varón, y yo soy un conde. Además, soy su señor. Así que, ella, no te preocupes. Le daré a Sil una compensación justa, y todo quedará resuelto. ¿Está loco? ¿Por qué hace esto a la vista de todos? Aunque hiciera tales cosas como puede intentar arrebatarle la mujer a otro hombre, por la fuerza, ¿acaso es humano? Así que, a pesar de tener que mantener la dignidad porque la gente me estaba mirando, empecé a correr para proteger a ella de Shuain. Justo cuando Shuain pensaba que ella era casi suya y estaba a punto de ponerle la mano en el pecho, me deslicé entre ellos y le bloqueé la mano. Ella, aparentemente aliviada por mi llegada, se acurrucó contra mi espalda y lloró. Shuain, molesto por la interrupción de sus insinuaciones, comenzó a enfadarse conmigo. Sil von Creutel, ella es un desperdicio para ti, así que te daré otras mujeres en su lugar, y me entregarás a ella. Esta es una orden de tu señor. Esto ni siquiera es una Europa de fantasía con monarquía absoluta o jerarquía nobiliaria establecida, y aún así hasta qué punto se ha corrompido este hombre en tan solo un año. Deliberadamente apoyé a las dos criadas que se convirtieron en sus concubinas con dinero, bienes y algunos recados entre bastidores, para pudrirle el cerebro, pero aún así, cualquiera con un mínimo de sentido común sabría que la criada de un vasallo, mantenida mediante una relación contractual bilateral, no puede ser tomada por orden. Sin embargo, este loco lo está haciendo. Esto no puede ser. Había planeado romper nuestra relación de señor vasallo y resolver esto con una guerra en condiciones, pero dada la situación, creo que puedo empezar por dar unos cuantos golpes para liberar mi frustración acumulada. Lo que el conde Nantes Shuain intentó hacerle a ella ya ha cruzado la línea de lo que un ser humano jamás debería hacer. Sin embargo, por muy despreciable que sea como persona, no puedo golpearlo sin antes rescindir nuestro contrato. Para ganar impulso y poder golpearlo, me arrodillé sobre una rodilla e incliné la cabeza para retirar mi juramento de lealtad, y dije, conde Nantes, mi señor, deseo retirar mi juramento de lealtad ahora mismo. Al oír esto, Shuain pareció no haberse previsto tal situación y me miró con expresión de asombro. Sin darle tiempo a recuperarse, continué presionándolo con gestos exagerados y voz fuerte, apelando al público. No estoy rompiendo el juramento de lealtad que ha perdurado durante cientos de años por su comportamiento incompetente, sus excesos con las mujeres y el alcohol. Cuando heredé mi título y el barón Santoburg y el barón Kelt me declararon la guerra, usted no me ayudó. Al contrario, cuando los repelí con la bendición de Dios, usted confiscó 3000 monedas de oro con el absurdo pretexto de firmar un tratado de paz. Shuain, aparentemente sin fundamento alguno para refutar mis palabras, comenzó a soltar sus pensamientos sin filtrarlos. Eso es, ¿no fue porque firmaste un tratado de paz por tu cuenta, y aun sin mi protección, los rechazaste bien? Creo que 3000 monedas de oro fue una medida misericordiosa. No solo eso, cuando luchamos contra el conde Elsman, dijiste que liderarías la carga de lanzas desde el frente, pero te asustaste y huiste de la vanguardia. Por eso, muchos de tus caballeros leales murieron. ¿No te da vergüenza? Este tipo de revocación romántica de un juramento de lealtad es como jugar con fuego, y para quienes no tienen parentesco con la familia Nantes, es como un espectáculo entretenido. Entonces comenzaron a llover aplausos y vítores para mí, que claramente estaba del lado de la justicia. Mejor ser un caballero andante que servir a semejante basura. No, maten a esa basura. La muerte es el único destino para quien rompe su juramento como noble y conde. Sil von Creutel, impulsado por tal fervor, lo miré fijamente a los ojos sin mostrarle más respeto, lo que significaba el fin de nuestro contrato de señor y vasallo. Por lo tanto, yo, Sil von Creutel, me declaro ahora noble del mismo rango que vosotros, al servicio de su majestad el rey de Elin. Y Shuain von Nantes, antes de que pudiera reaccionar, me quité el guante de la mano izquierda, se lo arrojé a la cara y dije, ¿cómo te atreves a tocar a la mujer de otro hombre justo después del funeral de su majestad el emperador? ¿Es eso lo que hace un ser humano? Por lo tanto, te reto a un duelo, que todos los presentes sean testigos. Todos respondieron con aplausos. Poco después, extendí mi mano derecha y le di una bofetada en la mejilla a Shuain. A continuación, le di una bofetada en la mejilla izquierda y luego una fuerte patada en el estómago con el pie derecho, tirándolo al suelo. Cuando el Shuain caído se levantó e intentó contraatacar levantando ambas manos, para agarrarme por los hombros, le di una patada en el costado derecho con todas mis fuerzas con la espinilla izquierda. Shuain salió disparado hacia la izquierda con un golpe seco y pareció incapaz de recuperar la compostura. Me senté sobre su estómago y le di un puñetazo en la cara con tanta fuerza que le rompí la mandíbula. Como consecuencia, a Shuain le sangró la nariz profusamente y se le hinchó la cara, con moretones hasta que parecía un pez globo. Entonces, rodeé con mi brazo derecho el hombro izquierdo de la temblorosa ella, me di la vuelta y dije,
Shuain Bonantes, esto significa guerra. Te informaré personalmente del momento de la guerra por carta, así que quédate ahí y duerme. Hoy me siento bien después de haberle dado una paliza a ese maldito cerdo, con mis propias manos. Capítulo 60, Casa de Cerdos, 1. En su libro, sobre la guerra, Karl von Clausewitz, considerado el padre de la teoría militar occidental, describe 3 necesidades para la victoria. Destruye el poder de combate del enemigo para evitar más enfrentamientos. Ocupar el territorio enemigo que apoya a sus soldados. Destruir la voluntad de lucha del enemigo, impidiendo que continúe la guerra. Si bien Clausewitz sugiere que las guerras suelen desarrollarse en este orden, destruir la voluntad de lucha del enemigo requiere el menor derramamiento de sangre por parte de las propias fuerzas. Los soldados con una moral alta pueden lograr victorias contra probabilidades abrumadoras, como se demostró en batallas como Jinju, Ainhu y Mayeonian, donde fuerzas de 13 hombres se enfrentaron a 333. Por el contrario, los comandantes y soldados con la moral quebrada pueden perder incluso con superioridad numérica. Por eso, toda guerra requiere establecer una causa justa para fortalecer la moral de las fuerzas aliadas y, al mismo tiempo, minar la determinación del enemigo. Provoqué deliberadamente numerosas situaciones públicas que justificaran la ruptura de nuestra relación, señor vasallo, no solo para debilitar la determinación del enemigo, sino también para disuadir la injerencia externa en este conflicto civil. Jamás esperé que cayera tan bajo, pero gracias a ello, nuestro ejército ha mejorado, hasta convertirse en un ejército que defiende la caballería ideal. Tras darle una paliza a Swain y regresar a la mansión, les expliqué esto a Balt y a Chris. Según el plan original, iba a insistir en encontrar razones para romper la relación. Señor vasallo, excluir a quienes pudieran apoyar al conde y minar la moral del ejército del conde. Pero ese idiota tocó a ella, dándome motivos para retarlo a un duelo. Impresionante. Aunque no fue intencional, fue la mejor decisión en esa situación. Gracias a esto, nuestro objetivo, cerdo, ahora será tachado de un hombre desvergonzado que intentó robarle la mujer a otro, ya de por sí incompetente. Con semejante comportamiento, nadie confiaría su vida a él. Chris, estás siendo demasiado insensible. Ella es la única mujer a la que su señoría ama de verdad. ¿Cómo ves algo de su señoría? ¿No deberías estar más enfadado? Desde que oí esta historia, me siento fatal. Chris respondió con frialdad. Su señoría dijo que debíamos dejar de lado las emociones y establecer una estrategia. Como Besalou de su señoría, no puedo perdonar a Swain por lo que hizo. En ese caso, si bien agradezco que Balt se haya enfadado por mí, ahora es el momento de calmarnos por completo y hablar de las cosas con racionalidad, como sugirió Chris. Además, ese bastardo ni siquiera había tocado a ella antes de ser brutalmente golpeado hasta convertirlo en una chuleta. Sin embargo, técnicamente Chris es solo un Besalou, sin título ni cargo propiamente dichos, por lo que hablarle a Balt en igualdad de condiciones podría alterar la jerarquía. Debería intervenir. Basta, basta. Ahora es el momento de formular una estrategia. Cálmate, Balt. Y tú, también, Chris. Sí, señor. Coloqué mi mano derecha bajo su barbilla, le levanté la cara para que me mirara a los ojos e hice un gesto de degollamiento mientras decía, Balt es claramente un caballero al que se le ha concedido territorio. Chris Belladora, no te creas su igual solo porque te hayas convertido en mi besalo. Si lo haces en el campo de batalla, te cortaré la cabeza según la ley militar, incluso sin experiencia militar. ¿No deberías saber lo que es la insubordinación? Al oír esto, los ojos de Chris se movieron rápidamente de un lado a otro mientras temblaba, aparentemente creyendo que yo podría decapitarla. Hizo una profunda reverencia a Balt y se disculpó. Por favor, perdone mis comentarios imprudentes, señor Balt. Balt pareció bastante satisfecho con la propuesta de Chris y respondió, ten más cuidado la próxima vez. Puede que te faltara experiencia militar mientras andabas por ahí, pero eso ya no es así, ¿verdad? Sí, señor Balt. Para disipar el ambiente incómodo, di una palmada para llamar su atención y continué. Balt, les dije a los juglares de la capital que difundieran esta historia por todo el condado de Nantes. ¿Hasta dónde ha llegado? Soborné a 100 juglares con 4 monedas de oro cada uno y los envié a Nantes. Cuando empiece la guerra, se habrá extendido por todas partes. Perfecto. ¿Puedes recitar algo? Al fin y al cabo, te di una moneda de oro para que escribieras el poema. Lo recitaré. Balt se puso de pie, se aclaró la garganta varias veces y comenzó a recitar como si fuera una canción. En el funeral de su majestad, un libertino codició a una hermosa mujer. Se llamaba ella, la esposa del siempre victorioso héroe, el barón Creutel. Deseando su generoso pecho, el conde, más gordo que un cerdo, extendió la mano. El varón lo rechazó, y luchó con honor. Parecía un caballero legendario. Nunca he escuchado con atención los poemas de los juglares porque son muy infantiles, pero según Balt, los cantan con la mayor emoción posible en las tabernas. Con estas letras tan vergonzosas cantadas con una voz cursi, puedo imaginarme al propio continuo espacio-tiempo estremeciéndose. Lamentablemente, sin este enfoque, no sería lo suficientemente estimulante como para ser memorable.
Tras escuchar el poema, los ojos de Chris brillaron de admiración. Señor Balt, usted tiene talento para la poesía. Me dijo que no tenía mucha formación en escritura, pero parece escribir mejor que poetas que han dedicado su vida a escribir. Jaja, bueno, su señoría contó una historia tan impresionante, y comparado con esos cabezas huecas llenas de tinta, yo, que he recorrido campos de batalla y he disfrutado de romances con innumerables mujeres, debo ser mejor. Es la diferencia, de la experiencia, no. Por lo que dice Chris, parece que está halagando a Balt en parte debido a mi amenaza de ejecución si no se lleva bien con él. Aún así, me conviene que se lleven bien. Bien, con eso basta. Balt, te daré 2 monedas de oro más cuando regresemos al territorio. Es un poema perfecto para tranquilizarme y mejorar las relaciones entre Balt y Chris. Primero elogié efusivamente a Balt. Cuando yo lo elogiaba, Chris respondía con comentarios como, no sabía que tenías esas cualidades. Después de unos 5 minutos de elogios a Balt, Chris aparentemente pensó que era suficiente y preguntó en tono serio, señor, respecto a la ubicación del campo de batalla que está considerando, deberíamos evitar lugares con aldeas y cruces de ríos, teniendo en cuenta la velocidad de marcha el día que comience la guerra. Sangalo parece razonable, pero ese es nuestro territorio. Dada la reputación de Swain, teniendo en cuenta la personalidad del conde, seguramente le seguirán violaciones y saqueos. Ese tipo se comería a todas las vírgenes del pueblo. Chris. Al oír esto, Chris pareció sentir algo, como mujer, y aunque no lo demostró, externamente, en silencio hervía de ira. Tales cosas jamás deben ocurrir, y permitir que un ejército que ya ha perdido su honor saquee lo convierte en una persona incapaz de comandar en la guerra. Swain seguramente gritará, si ganamos aquí, hagan lo que quieran, y concederá permiso ilimitado para el saqueo y la violación en Creutel, que rebosa de leche y miel, en comparación con otros territorios. Entonces los enemigos transformarán su afán de saqueo en espíritu de lucha y atacarán como locos. Ya estamos en desventaja numérica y la moral del enemigo está aumentando. En el momento en que eso ocurra, nuestras bajas aumentarán exponencialmente. Además, no puedo permitir que ese bastardo de Nantes saquee mi territorio y a mis siervos. Todavía no he olvidado aquellos días felices viviendo con los siervos en Windheim. Entonces saqué la espada de mi cintura, la golpeé contra el escritorio y declaré, ni hablar. Nuestras fuerzas marcharán lo más rápido posible y se enfrentarán al enemigo en una gran batalla en las llanuras de Sternheim en territorio enemigo. Lograremos una victoria decisiva, aplastaremos la poca moral que le quede al enemigo y derribaremos el castillo de Nantes. Al oír esto, Chris y Balt extendieron sus brazos derechos hacia adelante mientras estaban sentados, luego los doblaron e inclinaron la cabeza, expresando así su obediencia incondicional a mi orden. Entonces Chris me miró y preguntó, basándome en las historias y los registros de guerra de su señoría, creo que ideará una estrategia para ganar incluso en esta situación, pero, ¿qué es exactamente lo que tiene en mente? Bien. Tras una larga explicación, ambos aplaudieron en señal de comprensión. Su señoría es un genio. El regreso de un gran general. Seguir a su señoría fue la mejor decisión de mi vida. Al oír sus elogios, agité la mano y dije, ve a descansar ahora. Ah, Chris, organiza las estrategias que hemos anotado y tráemelas mañana. Haré que unos escribas copien el resto cuando regresemos al territorio. La estrategia decisiva, la apuesta a todo o nada, comienza ahora. Asterisco asterisco. Regresamos al territorio y presentamos a Chris a mis vasalos. Por supuesto, dado que Chris aún no ha demostrado sus habilidades, si la presentara como una mujer, probablemente sería considerada la concubina de su señoría. Así que les conté todo sobre Chris, excepto el hecho de que es mujer. A continuación, inicié de inmediato conversaciones con los caballeros sobre qué caballeros y soldados seleccionar. Al concluir las reuniones, tal como lo esperaba, mi padre, el antiguo barón de Creutel, el vizconde Paul von Creutel entró en la sala de reuniones vistiendo su armadura y, portando su espada, habiendo sido excluido deliberadamente de las reuniones. Se acercó a mí a grandes zancadas y dijo, Sir von Creutel, ¿cómo pudiste planear someter al condenantes, sin decirme ni una sola palabra? Era necesario, padre, ya sabes lo que ese bastardo de Swain le hizo a nuestra familia, ¿verdad? Ese sí, pero aproveché esta oportunidad para eliminar cualquier vacilación que pudiera quedar en sus corazones, recitando los hechos con frialdad e imparcialidad. No envió ni un solo soldado cuando tuvimos que luchar solos contra 2 varones, y la batalla con el conde Elsman fue en realidad una simple disputa amorosa para ganar la mano de Lady Gent. Por supuesto, gracias a su deserción de la vanguardia. Durante la carga de lanzas, murieron 50 caballeros. Luego, te destituyó, deshonrosamente del puesto de guardián, por razones absurdas. Así es. Eso fue lo que pasó. Quizás habría aguantado hasta aquí, porque si disolviéramos nuestra relación de vasallaje, los bastardos, Masburg y Francie, podrían invadir aprovechando la confusión. Fríamente hablando, estar bajo la basura podría ser mejor que morir.
Aunque dije esto porque preferiría estar al mando de 10.000 hombres bajo el mando de basura cuando podría comandar 1.000 yo solo con una probabilidad de supervivencia mucho mayor. Es una auténtica estupidez silenciar a la gente de aquí, de paso, también al vizconde. Sin embargo, en el funeral de su majestad el emperador, el santo representante de Dios, ese maldito bastardo intentó, sorprendentemente, agredir a ella, la mujer que más amo, ese ser infrahumano, peor que un cerdo. Así que, como caballero que conoce el honor, como bandera que muestra a esta gente el camino a seguir, di ejemplo disolviendo nuestra relación de señor y besalo y desafiándolo a un duelo. Déjenme decirles fríamente, ya hemos terminado. Al oír esto, la expresión del vizconde fue claramente de desesperación, y el color se le fue del rostro, dejándolo pálido. Para asestar el golpe final e impedir que el vizconde resistiera a esta subyugación que me obligaría a encarcelarlo o matarlo, declaré con aún más frialdad. Si alguien que no fuera mi padre hubiera intentado detenerme aquí, no lo habría perdonado, ni siquiera a la propia ella. Sin embargo, como eres mi padre, que siempre ha confiado plenamente en mí, y el antiguo varón, respetado por esta gente, haré la vista gorda con tu intromisión esta vez, pero no habrá una próxima vez. ¿Qué harás? Al terminar de hablar, hice una señal a dos caballeros que estaban cerca para que escoltaran al vizconde a su habitación. Cuando lo agarraron de los brazos para llevárselo, el vizconde se zafó con una fuerza sobrehumana y gritó: ¿Y qué pasará con los varones que le sirven? Si de verdad consigues el título de conde, ¿qué harás con ellos? Si interfieren, los mataré. Si no lo hacen, podrán servirme, y, al igual que estos hombres, se harán más ricos que antes. Al oír esto, el vizconde miró a su alrededor, observando las armaduras de caballeros, como Jack, Val, Helmut, Weiss y Birmen, que ocupaban puestos de poder en nuestro territorio. Su armadura no era la armadura plateada y opaca que yo llevaba cuando transmigré por primera vez a este territorio. Como prueba de su recién adquirida prosperidad, sus armaduras relucían de plata, con escudos familiares grabados en oro y diversos tintes, teniendo en cuenta que en otros territorios, semejante armadura apenas resulta asequible para los varones pobres que intentan mantener su dignidad. El vizconde pudo comprender, solo con esto, qué tipo de riqueza les había garantizado. El vizconde suspiró profundamente como si se diera por vencido por completo, y, luego dijo con orgullo: es mi deber eliminar la deshonra del condenantes, quien ya ha abandonado el camino de la caballería. Este es mi último deber como guardián y mi última muestra de lealtad al difunto condenantes. Asimismo, es mi deber persuadir a sus dignos besalos y unirlos en un solo nantes. Vamos juntos. Sí. Si el vizconde aparece, puede mermar aún más la moral de los varones que comandan cientos o miles de tropas en unidades independientes, impidiendo incluso que algunos se presenten. Si eso sucede, podré poner fin a esto sin perder a mis soldados ni a los jefes de familia, que formarán la base de este territorio en el futuro. Sin embargo, debido a su actitud, no puedo confiarle soldados. Entonces le sonreí al vizconde, le tendí la mano y le dije: no puedo asignarte ni un solo soldado, padre. El vizconde me tomó de la mano y dijo: mi trabajo consiste simplemente en persuadir a los varones y presenciar el final del condenantes. Y como padre, quiero ver la guerra de mi hijo adulto por primera y, quizás última vez. Permíteme estar a tu lado. Tomemos algo por la noche y hablemos de cosas que aún no hemos comentado. En sus ojos, ya no había vacilación, solo pura preocupación por su hijo, un amor paternal que no había sentido en décadas, incluso en mi vida anterior. Así que, a diferencia de antes, hablé con sinceridad. Les mostraré más de lo que esperan, padre. Todos marcharemos en 3 meses. Prepárense según las instrucciones.